Hay dos botones, ese es para si quieres pulsar para decir algo bajito y no quieres. Estoy un poco lejos del micro, ¿no? Sí. ¿Se puede acercar un poco? No, déjalo. Sí, se puede acercar. Si no tiene cable. Está encendido. Sí. Hasta aquí ya. Hola. ¿Estáis listos? Vale. Marta, cuando quieras le damos al botón. Bueno, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta jornada de formación científica y de acercamiento a las distrofias de retina en Cantabria, que con motivo del Día Mundial de la Visión, que es el segundo jueves de octubre, y que hace que octubre sea el mes de la visión para las familias y para las personas que tenemos una enfermedad de la visión. Os agradecemos que estéis aquí con nosotros disfrutando de este día de ciencia y convivencia con la Asociación de Retina aquí en Santander, en Cantabria. Vamos a tener una jornada, yo creo que muy interesante, donde vamos a compartir y a ponernos al día de todo lo que tiene que ver con las últimas terapias y con los últimos trabajos de investigación en todo lo que son las distrofias hereditarias de retina, y también tendremos la oportunidad de situar un poco la situación de la realidad de Cantabria en todos estos temas, ¿no? Contamos con dos personas de gran relieve en todo el ámbito de las distrofias de retina, como es la doctora Rosa María Coco Martín, catedrática de oftalmología de la Universidad de Valladolid, que lleva muchísimos años desde su época de formación en la universidad trabajando en distrofias de retina, y que sobre todo día a día en la consulta nos muestra su cariño y su gran saber en todo el tema de las distrofias. Y por supuesto no podíamos hacer algo en Cantabria y en Santander sin tener también a nuestro lado al doctor Ángel de la Mora, que sería de retina en Cantabria sin él, ¿no? Que es siempre un honor contar con su apoyo, con su colaboración y también con el buen saber del día a día en la consulta en Sierra Llana. Como siempre, agradecer a los patrocinadores también, que no podemos olvidarnos de que este acto también es posible gracias a la colaboración de la Consejería de Salud del Gobierno de Cantabria, del Ayuntamiento de Santander, de la Consejería de Salud, de la Concejalía de Salud, y también de este auditorio tan interesante y tan bonito como es el Palacio de la Magdalena, ¿no? A los tres le damos las gracias también por su colaboración y su participación. A mi izquierda, para los que no veáis, está Jesús Delgado, que nos dirigirá ahora unas palabras, y a mi derecha está la doctora Coco, y un poco más al fondo, a la derecha, el doctor Ángel de la Mora. Saludar también a la gente que nos esté siguiendo a través del canal de YouTube de la Asociación de Retina, donde quedará grabado para que también otras personas en el futuro puedan disfrutar de esta jornada de ciencia y convivencia. Y sin más, yo le doy la palabra a Jesús. Gracias, Andrés. Bueno, ¿qué más puedo añadir? Como siempre, Andrés, magnífico, ¿no?, en su exposición. Yo simplemente dar las gracias, sobre todo, a las personas que tenemos aquí en esta mesa. El primero, Andrés, que siempre, nunca se le pone nada por delante, siempre está en todas partes, viaja más que nadie y es un ejemplo para todos. Que, ¿no?, las barreras nos las ponemos y Andrés es el ejemplo. ¿Y qué podemos decir de la doctora Rosa Coco? Quizás una de las mejores retinólogas de España, una de las personas que más sabe, y también una grandísima persona y que está aquí con nosotros y nos está dedicando esta mañana, que se lo tenemos que agradecer. Y vamos, ya estando aquí con todo lo que sabe, un placer tenerla. Y bueno, ¿qué podemos decir de Ángel? El doctor Ángel de la Mora, una grandísima persona que es el que mejor conoce las distrofías de retina en Cantabria y también nos dedica esta mañana que bueno, tenemos que estar muy agradecidos. Pues nada, no me enrollo mucho más y va a empezar
el doctor de la Mora nos va a hacer una pequeña exposición de las distrofias, centrándonos un poco en el ámbito de Cantabria. Y después la doctora Rosa Coco nos va a comentar un poco los últimos avances, información de la semana pasada, ¿no, Rosa? Y que la va a compartir hoy con nosotros. Una información que es muy difícil de obtener si no es aquí. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a Jesús y a Andrés y sobre todo a Rosa, que realmente es la que sabe de esto. Entonces yo solo os voy a contar un poco mi experiencia un poco desde la clínica de todos los días y las preguntas que me hacéis en la consulta para intentar aclarar alguna cosita, y vamos a hacer un recorrido un poco desde la herencia, digamos, desde el ADN mismo hasta la enfermedad que veo yo, digamos, todos los días en consulta. Y sobre todo para que me digáis en el futuro qué es lo que necesitáis saber y qué queréis aprender para la siguiente charla, que siempre Jesús me trae aquí de cabeza. Entonces, bueno, lo primero, dar la suficiente importancia a las enfermedades hereditarias. Vamos a ver, si vemos aquí la lista de afiliación a la ONCE, empezamos por la miopía magna, que por supuesto tiene mucho componente genético, las degeneraciones retinianas, que a eso estamos aquí, la patología del nervio óptico, maculopatías, patología congénita, glaucoma, es decir, que todas las de la principio tienen un componente genético impresionante. Entonces, bueno, vamos a partir un poco del ADN. Entonces, aquí vemos la célula que en su núcleo tiene la cromatina, que está ahí, el ADN disperso, normalmente tan bonito como está en este otro lado con forma de X, solo se ve cuando se va a dividir la célula. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde están mis X por ahí? Entonces, solo es cuando se divide la célula. Otra cosa importante, pero allí, digamos, está el ADN. Ahí tenemos unos cuantos pares ahí de cromosomas que normalmente tenemos duplicado el ADN. Ah, para hacerme el puntero, decíais, para hacerme el puntero un poco más grande. Bueno, pluma, marcador con resaltado, a ver si es este. No, este es más pequeño. A ver si me lo veis un poco mejor. No, con puntero láser. Bueno, el puntero láser es bastante gordo. Este lo veréis, mira. Aquí estaba el núcleo con la cromatina dispersa, aquí están los cromosomas que me los pintan ya como X, pero esa no es la forma normal, que alguno me dice aquí se ve mi ADN. No, el ADN normalmente está disperso y no se va a ver, ¿de acuerdo? Está por aquí disperso y entonces Mendel ya descubrió de todas maneras las leyes de la herencia sin saber dónde estaba la herencia. Luego fue muy posterior la cosa casi a principios del siglo XX, cuando se descubrió dónde estaba realmente metida la herencia, que era en el ADN, ¿de acuerdo? Y ahí empezamos a saber unas cuantas palabras que yo quería que supieseis un poco de la genética. Los alelos, ¿qué son los alelos? Cada gen, digamos, cada gen tiene muchas variedades digamos, de ADN, digamos, de composición que puede tener, digamos, cada gen. A eso le llamamos el alelo, cada una la composición. Nosotros tenemos cada uno dos copias normalmente, menos en el cromosoma sexual los hombres, que nos falta ahí un cachito. ¿De acuerdo? Y luego el genotipo sería el conjunto de alelos que tenemos, es decir, todo el ADN que disponemos y la información que tenemos. Y luego ya tenemos el fenotipo, que es la manifestación de esos rasgos que normalmente no hay una relación directa genotipo-fenotipo. Solo se influyen, digamos, el genotipo influye al fenotipo, es decir, a las manifestaciones, pero no es matemáticamente cierto que tengamos un genotipo y tengamos un fenotipo y al revés. Con un fenotipo podemos tener muchos genotipos diferentes, ¿de acuerdo? Otra cosa que hay que saber, las manifestaciones son un poco independientes, están influenciadas, pero no son directamente relacionadas con el genotipo, ¿de acuerdo? Y luego ya conocer un poco lo que es homocigoto. Homocigoto si tenemos dos alelos iguales, sean dominantes, sean recesivos, de lo que sea, ¿de acuerdo? Dos iguales. El heterocigoto es el que tiene un alelo, digamos, aquí pone dominante y recesivo, pero bueno, no siempre es así, pueden ser dos recesivos diferentes, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos dos alelos diferentes. Luego ya tendríamos homocigoto dominante, donde uno, digamos, están los dos dominantes juntos, y luego el recesivo, homocigoto recesivo, que en teoría solo debería manifestarse un gen recesivo si son los dos alelos recesivos, ¿de acuerdo? Aunque ahora veremos un poco, yo quería repasar porque mucha gente me pregunta qué pasa, por qué solo teniendo uno recesivo mi enfermedad se manifiesta. Esta es otra cosa que me preguntáis mucho.
Entonces hay una serie, digamos, de condiciones donde nos han engañado, digamos, un poco y simplificado, donde siempre hay un dominante y un recesivo. No, hay muchas veces que hay una dominancia incompleta, que se manifiesta, digamos, un trocito o una mezcla de los dos alelos. Luego hay codominancias donde se expresan parcialmente ambos. Siempre lo ponen el ejemplo la flor con pétalos de diferentes colores, pues a veces ahí, digamos, se pueden expresar características de la enfermedad de los dos. Y luego hay heterocigosis compuesta, en la que tenemos dos recesivos patogénicos, muchas veces que provocan enfermedad, pero diferentes. Entonces también tenemos una cierta mezcla y bueno, y luego ya hay por debajo incluso los intrones, que todavía sabemos muy poco de ellos, que manejan un poco la expresión y de qué gen se expresa, y a veces no sabemos por qué, tienes un solo recesivo y lo manifiestas. ¿Vale? Entonces, luego ya hay portadores, que eso sobre todo nos pasa en la corideremia, que las madres portadoras de los hijos que padecen la enfermedad, pues tienen una versión suave de la enfermedad, mucho más suave, que muchas veces ni se enteran. Y luego ya hay otros genes que influyen, como eso decía, como los intrones y otros genes que todavía no sabemos muy bien, porque esto realmente estamos muy verde y estamos aprendiendo ahora, que manifiestan y influyen sobre cómo se manifiesta un gen, ¿de acuerdo? Y luego, por supuesto, los factores ambientales, que es lo que decía, que hay gente que tiene el gen, sea dominante y no se le manifiesta, que luego veremos un caso de ellos. ¿De acuerdo? Entonces, del ADN, el ADN no suele salir del núcleo, ¿de acuerdo? Salvo virus y demás, normalmente el ADN no circula por ahí. Lo que se cambia, digamos, se transforma de ADN a ARN y de ese, digamos, el ARN ya sale del núcleo y de ahí pasaríamos a la traducción del ARN a una proteína, que eso se realiza fuera ya del núcleo en los ribosomas. De ahí tenemos la información, las letras que se van leyendo y con esas letras que se lee, cada 3 letras, digamos, sacamos un aminoácido y ahí se genera con una cadena de aminoácidos, es una proteína, ¿de acuerdo? Entonces ya habríamos llegado al núcleo y ya llegamos a las proteínas y ahí ya llegamos, digamos, a lo que son las células, ¿de acuerdo? Entonces, en las células tenemos los conos y los bastones, y los conos y los bastones en general son muy parecidos los dos, tienen una serie de discos, una cantidad impresionante de discos aquí digamos, en el ápice, digamos, superior, y ahí esos están constantemente formando en la base y destruyendo, digamos, al final, ¿de acuerdo? Y ahí digamos, se suelen reabsorber ayudados mucho por el epitelio pigmentario, ¿de acuerdo? Por lo demás es una célula normal con su núcleo, bueno, digamos, es una neurona especializada en transmisión y recepción de luz, luego de transmisión porque tiene un terminal sináptico que ahí conecta ya con las siguientes neuronas, ¿de acuerdo? Entonces ahí es muy parecida. Y aquí os he señalado dónde están algunas de esas proteínas principales. Tenemos el ABCR o ABCA4, que es el de la enfermedad de Stargardt, que ese es un transportador transmembrana, ahora lo veremos un poco, y luego están las periferinas, que ahora hablábamos de ellas un poquito, las periferinas que son muy importantes aquí en la familia de Cantabria, y el ROM1, que están unidas, que parece ser desde hace poco realmente, porque antes no se sabía muy bien qué hacían, pero realmente se unen, se polimerizan, juntan unas con otras para hacer la curva de estos discos, porque normalmente no hay membranas tan curvadas. Entonces hay proteínas, sobre todo la periferina 2, porque hay periferina 1 y 2, están especializadas en curvar los discos, es una cosa muy curiosa, pero están especializadas en eso. Entonces, cuando faltan alguna de estas dos, porque están unidas, la periferina y el ROM están unidas, pues dejan de curvarse los discos, se desorganizan y dejamos de ver, ¿de acuerdo? Entonces, aquí os ponía el ejemplo del ABCA4, que es una proteína encargada de transportar a través de la membrana algunas de las proteínas que funcionan en el ciclo visual. Bueno, la vitamina D y sus derivados que funcionan ahí en el ciclo visual. Entonces, cuando no funciona, no se transporta a través de la membrana de los discos y se nos acumula. Entonces, ahí es importante que sepamos, que siempre lo pongo de ejemplo, de que la vitamina A no hay que dársela a todos los pacientes. Es decir, si tienes el gen estropeado de la BCA4, no se te puede dar vitamina A, es contraproducente. ¿Vale? Entonces, el ciclo de la vitamina A, que es la que se une a los pigmentos visuales y forma la rodopsina, se hace la mitad en el epitelio pigmentario y la otra mitad en el fotorreceptor, ¿de acuerdo? Entonces, es un ciclo muy complicado y que hay muchas enzimas y alguna de esas enzimas, la función enzimática es acelerar un poco las reacciones del organismo. Entonces, esas proteínas que fallan, si fallan esas reacciones, pues dejamos de ver y la célula se muere por acumulación de materiales extraños. Bueno, la otra cosa, genes identificados. Siempre me decís, el mío, porque a mucha gente no le podemos identificar el gen. Y es que estamos descubriéndolo. Realmente, pues hemos empezado en los años 90 a conocer casi los genes, es decir, que esto va a 100 por hora, porque yo creo que ahora mismo se conocen el 90% de los más frecuentes, pero claro, nos quedan muchos de los no frecuentes, que eso puede ser un 10, un 20, un 50% cuando lleguemos al final, que creo que nunca habrá un final, e iremos conociendo gente porque las mutaciones van surgiendo. Es decir, no todas son familiares
familiares y heredadas, muchas vienen de nuevo y entonces igual tú eres el primero con tu gen. Entonces, hasta que no se publican, por eso hay que publicar y para eso te tienes que asociar y tienes que estar en contacto con otra gente para que encontremos más gente con lo mismo que tienes tú, ¿de acuerdo? Y luego otra cosa que quería hablar es el fenotipo. Fenotipos hay, bueno, pues aquí vemos en la diapositiva unos 10 fenotipos diferentes más o menos. La mayor parte del pastel gigante es la retinosis pigmentaria, con su hijo aquí pequeñito que es la enfermedad de Usher, pero luego hay la ceguera estacionaria, luego hay la congénita, luego hay el conos y bastones, hay... bueno, aquí más conos y bastones, hay el Bardet-Biedl, hay el Joubert, el Senior-Roque. Estos ya son síndromes que tienen la enfermedad de Usher, sobre todo esa pérdida de audición. El Bardet-Biedl lo más típico es que tengan un sexto dedo, aunque muchos se lo han cortado al nacimiento, así que hay que preguntarlo y buscarlo mucho. El Joubert además tiene una ataxia, que es una pérdida de control, digamos, de los movimientos del organismo, y el Senior-Roque tiene sobre todo alteraciones renales, ¿de acuerdo? Es decir, que hay gente que tiene muchos más problemas que los del ojo y por eso es importante saber un poco tu gen y qué es lo que hay en tu familia, ¿de acuerdo? Para saber, digamos, estos tipos. Si luego ya preguntamos y vamos buscando, es un poco más fácil saber, pero veis, por ejemplo, en retinosis pigmentaria, me parece que la última vez que miré hay muchos más de 100 genes, entonces, no por tener un fenotipo, y encima veis que hay fenotipos que se superponen los unos a otros, no puedo saber exactamente qué gen tienes y por eso a veces nos vuelven un poco locos con la enfermedad, porque encima a veces hay fenotipos que van cambiando con los años. Hay gente que empieza con una macular y al cabo de 20 años es una de conos y bastones y a veces te llega al final a una retinosis pigmentaria y al final no sabes qué son. Es más, mucha gente al final es indistinguible unos de otros. Entonces, un poco los síntomas de la retinosis pigmentaria, ya vamos a hablar un poco de ella. Sobre todo es la ceguera nocturna. Lo que más te dicen es que de noche no me gusta salir de casa. Uy, es que este es un soso porque nunca quiere salir. Y claro, le preguntas, es que mira, es que no veo absolutamente nada de noche. En cuanto bajas un poco la luz y los ves entrar en la consulta, que a mí me gusta pasar la consulta sin luz para no tener reflejos, y realmente pasar digamos, de la calle adentro de la consulta, les ves que inmediatamente ya no pueden caminar. Vale. Eso es lo más típico. La otra cosa, como se pierde el campo visual periférico, es que soy muy torpe, no paro de tropezar con las cosas. Entonces, bueno, la gente busca sus propias explicaciones. Luego la fotofobia, que le pones la luz y, bueno, un espectáculo ahí porque con luz no veo nada, le sacas una foto y le dejas ya sin ver nada. Entonces, otra cosa muy típica. En general, la evolución de casi todas estas enfermedades es bastante más lenta en las dominantes porque hemos dicho que tienen una copia todavía funcionante o medio funcionante y en cambio es muy rápida en las recesivas que no tienen ninguna copia o en las ligadas al X que tampoco hay una copia, digamos, sana. Y luego las fases tardías, muchas de estas enfermedades que empezaron por la periferia pues llegan a afectar digamos, a la visión central, que entonces ya afectaría a la agudeza visual, a los colores, tener más fotopsias y fotofobia, deslumbramientos y, bueno, y abolición del campo central. Y lo que vemos nosotros, pues bueno, muchas veces al principio no se ve nada, hay que andar buscando siempre y a veces vemos lo que llamamos unas espículas óseas, que ahora lo veremos en las fotos, unas espículas oscuras, pero que tienen la misma forma que vemos en el hueso. Luego a veces se ve palidez papilar, aunque eso a veces es muy tardía también, y estrechamiento vascular, porque cuando se muere la retina ya no necesitamos los vasos. Y sobre todo lo que tenemos muchas veces es simetría. Es decir, suele estar muy parecido un ojo en el otro, aunque siempre hay uno que empieza antes y va. Entonces, mira, sobre todo aquí los que podemos ver en la foto se ven muchas espículas así pigmentadas en la retina periférica que empieza a coger un color grisáceo porque están desapareciendo las células realmente. Y aquí en esta otra que se ven menos las espículas, que es más central, pero los vasos prácticamente han desaparecido y, bueno, el nervio todavía no está muy pálido, pero empieza un poco a estarlo, ¿de acuerdo? Y aquí os he puesto una foto en blanco y negro que se ve un poco mejor. Esto es una enfermedad de Usher ya muy avanzada y la retina que se ve aquí en negro central es la única que está sana, ¿de acuerdo? Ese es el campo que nos queda y abajo veis el campo visual. Esto es muy explicativo lo que nos pasa. No tengo retina, pues esa retina no ve y conservo aquí un poco los 10 grados centrales de visión, que eso muchas veces conserva la visión central, pues eso, hasta el final. Y dices, no, agudeza visual del 100%, pero estás ciego porque realmente no tienes ningún campo visual, ¿de acuerdo? Hay más criterios que solo la agudeza visual. Luego ya pasamos un poco a las enfermedades maculares. La típica de toda la vida es la enfermedad de Stargardt, que se supone que es de las más frecuentes y de las más estudiadas, que, bueno, el problema es que hay 11 genes por lo menos. Yo aquí conozco bastante gente con el ABCA4 y he encontrado hace poco una familia con el LOVL4, que es bastante más rara, ¿de acuerdo? Entonces, la típica, la ABCA4, empieza en las primeras décadas de la vida porque está recesiva, entonces se manifiesta muy pronto y en cambio los del LOV pues son más tardíos, ahora vemos alguno de ellos.
Al principio apenas hay cambios visibles, mucha gente cuando me llegan a mí llevan clasificados de simuladores 20 años. Bueno, esto realmente me pasa con muchas enfermedades de este tipo, que muchos dices, este tiene cuento porque no le veo nada. Entonces me llegan muchos y cuando escarbas un poquito acabas encontrando alguna cosa y entonces algunos dicen, bueno, por fin me quedo aliviado que por fin alguien me dé la razón y me diga que tengo algo. Aunque no te pueda curar, por lo menos sé que tengo algo. Eso es importante. Otra cosa importante es saber lo que uno tiene y estar diagnosticado es un gran paso, ¿de acuerdo? Entonces, todas las enfermedades centrales lo que te hacen es perder agudeza visual, lo que llamamos visión central, el campo central y alteración de visión de colores. Son un poco mucho más agresivas que las periféricas, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una fase inicial, pero bueno, inicial media, donde ya se ven lo típico, cuando se ve maravilloso, porque es mucho más fácil de diagnosticar estas pequeñas manchitas blancas que son lo que llamamos colas de pez. Y en el centro es que muchas veces hay unos pequeños cambios pigmentarios, pero muchas veces no hay nada. Entonces, si tienes la inmensa suerte de tener las colas de pez, te diagnosticamos bastante rápido, y si tienes la mala suerte de que no las tienes, que en muchos casos no las hay, pues te diagnostico horriblemente tarde y bueno, y te hemos llamado eso, de simulador de todo que tienes cuento. Entonces ya las fases finales son un poco más claras. La anterior foto no era mía, porque en fases iniciales es dificilísimo pillar a alguien, pero en las fases más avanzadas, cuando ya empieza la atrofia, pues bueno, ahí ya es evidente que tienes algo y es mucho más fácil de diagnosticar. Y lo típico al final es acabar con esta atrofia redondeada que vemos aquí. Lo que pasa es que esta es muy típica de casi todas las enfermedades maculares, entonces ya es más difícil de diagnosticar. Si ya no veo las colas de pez, que es lo típico, pues es más difícil. Y esta es otra, la que he pillado yo, digamos, la pillé primero con 40 años, ahora ya tiene 50, del LV, que es un poco más tardía. Entonces, claro, esta sí que tiene unas entredrusas, que son pequeños granitos blancos y colas de pez, más o menos alargadas. Y claro, entonces aquí yo tiré un poco del hilillo, digamos, aquí vemos las manchas negras, digo, esta mujer tiene algo. ¿En tu familia hay alguien? Bueno, mi madre, dicen que tiene una degeneración macular asociada a la edad, que este es otro de los grandes simuladores. Entonces, la degeneración macular asociada a la edad, claro, es mucho más tardía normalmente y no tienen esta atrofia y además faltarían las drusas, como digo. Entonces, hay muchísima gente con distrofias maculares clasificada de degeneración macular asociada a la edad, aunque a veces tienen 50 años. Entonces, bueno, ahí te llevas los sustos y dices, no, esto debe ser otra cosa. Entonces, tirando, ya encontré la de 75 años, que tenía también ya un campo totalmente perdido. Y luego dice, no, y a mi sobrino también le está mirando un médico de tu servicio. Bueno, pues fui a rescatarle yo del servicio, porque claro, estaban con muchísimas dudas, no sabían lo que tenía. Este chico de 20 años, ¿por qué tiene una maculopatía? Claro, tirando del hilillo, y aquí el que nos fallaba era el padre. Entonces, por eso os he dicho, hay portadores, el padre ve 100% de visión, no tiene más que una manchita de estas blancas por ahí perdida en la retina medio periférica y no se ha enterado nunca de nada y no quiere saber nada de nosotros, porque yo, ¿para qué me decís si no tengo nada? Eso es otra cosa. Claro, en las familias hay gente que cuenta su vida a los demás y hay otros que se callan, y entonces nadie sabe nada de que alguien tenga la enfermedad. Entonces yo siempre pido que por favor comunicar estas cosas a la familia, pero bueno, sigue habiendo mucha vergüenza de estas cosas. No sé si les pasa al resto de los médicos, pero a mí mogollón, que hay mucha vergüenza y bueno, y un poco de ignorancia también a veces, y por eso yo estoy aquí para vencer esas cosas. Y luego la periferina, que este es el caso Cantabria. Entonces, la mayor parte de gente que me viene ya me viene con una atrofia macular y un poco saliendo de la mácula, es decir, lo que yo llamaría conos y ya un poco bastones, porque se están saliendo un poco. Esta mujer conserva un poco aquí un islote central, esta mancha central es lo poco de retina sana que nos queda en casi todo el polo posterior, ¿de acuerdo? Y un poco la zona inferior. Entonces, aquí nos queda ahí un poco, pero esta es cuando la he conocido yo, es decir, el primer día. Y luego los casos más avanzados ya son como este, que estás en una persona bueno, la conocí, yo creo que la foto es cuando tenía todavía 80 y pocos años. Entonces, aquí llega ya a abarcar todo el polo posterior con una atrofia tremenda y no queda una célula prácticamente, será en todo el polo posterior. ¿De acuerdo? Y entonces la periferina es una molécula, como digo, muy misteriosa, que hasta hace poco no sabíamos casi ni para qué servía, solo sabíamos que estaba en los discos y ahora ya se ha visto que se polimeriza, se unen unas con otras, forman grupos de 3 o de 4 y con el RON1 y forman lo que es la curva de los discos esos, porque no suele haber membranas en el organismo tan curvadas. Entonces eso, cuando falla se desorganiza totalmente, digamos. Entonces el otro gran misterio es la periferina 2, porque por cierto hay 2 periferinas, entonces la 2 es la que funciona en el ojo, es que dependiendo de dónde tengas el fallo en la molécula, que es bastante larga, pues en cada punto, ¿no? Las azules pueden dar una retinosis pigmentosa, si tienes el fallo en la molécula, en la zona naranja pues me da una distrofia macular, en la zona roja me da una distrofia de conos y bastones, en la verde una atrofia difusa
y bueno, en las otras puede dar múltiples, es decir, en la misma familia te encuentras varios fenotipos. Entonces es una molécula un poco misteriosa para que entendáis un poco el misterio del fenotipo, es decir, no es que uno me diga una cosa que yo tengo una y otra, es que los fenotipos son pues a veces muy intercambiables y decir al final cuál tienes hasta que no haces el diagnóstico genético no puedes saber realmente, digamos, tu enfermedad y que es un poco a veces independiente del fenotipo. Los hay muy típicos, que ahora os voy a enseñar alguno. Este es el típico, que es la corideremia, que esta se confunde un poco menos y eso que este paciente de acá me lo mandaron como que era una retinosis pigmentaria, pero claro, el primer día dije yo, bueno, pues una retinosis pigmentaria muy rara, que te vamos a pedir el gen ahora mismo porque no me lo parece, claro. Entonces esta es una corideremia que es la que hemos dicho que está ligada al X. Esta participa un poco con la proteína REP1 y 2 que permiten la formación sobre todo de vesículas y bueno, realmente como os hemos dicho que los discos se descaman, entonces la formación de vesículas en los fotorreceptores es una cosa muy importante. Bueno, entonces, un poco, ¿qué hacemos nosotros? Yo lo que hago es alguien que me llega con una clínica. Me parece sospechosa la clínica, lo primero pregunto, historia familiar. Ahí ya tengo un diagnóstico, digamos, fenotípico, un poco de presunción. Me parece conos y bastones, me parece esto tal. Entonces, bueno, si me parece eso y el paciente quiere, que es importante preguntárselo y decírselo a alguien, porque no, a veces a mí no me entra en la cabeza, pero hay gente que no quiere saber su genética molecular. Dice, no, yo confío, pues uno me dice que en el trasplante líquido, que es una cosa que ha salido una vez un artículo y no ha vuelto a salir, o en las prótesis visuales, pero no confío en la genética. Bueno, vale, pues entonces cada uno tiene que decir si se lo saca o no. Entonces ahí puedo tener un resultado negativo o negativo del todo, que entonces me tengo que reevaluar a ver si pueden ser otras cosas, que bueno, también a veces nos confundimos, que hay otras enfermedades que simulan retinosis pigmentaria y entonces, bueno, si me sale positivo y me ha dado una cosa, pues tengo que hablar un poco del consejo genético, que ahora os comentaré alguna cosa. Por supuesto, no se puede fumar, esto es muy importante, bueno, prácticamente para todas las enfermedades, pero para las del ojo, todas. Lo que recomiendo siempre es una dieta rica en vitaminas. Si no es de la BCA4, sí que podemos hablar de complementos. Si es una BCA4, por lo menos complementos de vitamina A, no. ¿Vale? Y luego hay terapias avanzadas, que bueno, eso casi va a hablar más Rosa de ellas, que es la que sabe realmente. Y luego, sobre todo, hay que hablar un poco de reconocer la minusvalía, es decir, tus derechos, hablar de discapacidad laboral, puedes trabajar o no puedes trabajar, que esté reconocido todo. Y luego un tema un poco penoso, que es el carnet de conducir. Claro, si no tienes ni visión ni campo, pues no puedes conducir, o en qué condiciones puedes o en qué condiciones no puedes. Y luego hablar un poco de rehabilitación visual, que bueno, eso hace poco os di otra charla al respecto, así que hoy no me enrollo por eso. Y bueno, de genética molecular, no solo hay una genética molecular, eso es otra cosa que hemos hablado, qué genética molecular te hicieron hace 10 años, que no va a ser la misma que ahora, eso como estamos sabiendo cada día más cosas, antes hacíamos un panel de retina con 200 o 300 genes, ahora ya normalmente hacemos el exoma clínico, normalmente centrado en los de ojos, pero me pueden abarcar más genes y además me permite, si dentro de 2 o 3 años ha salido algo publicado parecido a lo tuyo, me pueden, sin tener que volver a sacar sangre, estudiar otros genes añadidos, ¿de acuerdo? Es decir, que hay varias pruebas y a veces no me vale la de hace 10 años, hay que ser un poco más específico con las de ahora, es decir, que de vez en cuando a veces hay que tener la actualización. Vale, y luego el 40-60% me salen positivos, pero un 80% en la genética me salen lo que son, dentro de los que yo llamo positivos, me salen que son de significado incierto. Entonces, la clasificación que hace la Sociedad Americana de Genética es variantes de esos alelos claramente benignos, hay otros que probablemente son benignos, unos que no son, vamos, que son de significado incierto, que quiere decir que no tenemos la más remota idea de qué significa, de si pueden ser buenos o malos, hay otros que son probablemente patogénicos, es decir, que producen enfermedad, y otros que ya son reconocidos, publicados y que está claramente que son patogénicos, ¿de acuerdo? Entonces, el problema es qué hacemos con todos esos que son de significado incierto. Eso sobre todo hay que ver si hay más gente en la familia, el estudio familiar es fundamental, si hay más gente en la familia que tiene ese gen y todos dan lo mismo, ¿vale? Pues entonces igual lo podemos publicar y decir, vale, probablemente está asociado a esta enfermedad, ¿de acuerdo? Hay que ver también el contexto clínico, por ejemplo, si me sale positivo o pero significa incierto con el úser y tenemos problemas de audición y además una retinosis pigmentaria, bueno, pues claramente puede ser de eso. Luego hay que consultar diferentes bases de datos, hay que hacer, incluso si encuentras a alguien que esté estudiando ese gen, a ver si esa variedad da problemas o no, hay que hacer análisis moleculares, pero bueno, esto ya son cosas experimentales que cuesta un poco más. Y luego la frecuencia poblacional, que también se puede ver en alguna base de datos, si es un gen muy raro o es una cosa muy frecuente. Si es muy frecuente y no tiene mucha gente y no da enfermedad, es que no es patogénico, ¿de acuerdo? Y luego al final, que esto es casi lo último, que es el consejo genético. Bueno, sobre todo es explicaros un poco lo que os estoy explicando ahora.
es cuál es el diagnóstico, entonces una vez qué gen es y qué hace esa proteína, es decir, entender un poco por qué se me está estropeando, saber un poco el pronóstico, que esto también, cada familia puede ser un mundo y cada persona también puede ser un mundo, incluso en la periferia siempre digo yo, tengo gente de 40, 50 o 70 años, hasta alguno con 70 años que conduce y tiene una visión de 5 décimos, es decir, que hay gente que ve perfectamente y otros con 14 que ya no ven casi nada. Entonces, esto es muy variable, ¿de acuerdo? Esto con mucha prudencia. Luego hay que comprender un poco el mecanismo de transmisión, de dónde ha venido, aunque no siempre, como hemos dicho, portador es igual a enfermedad, por esa diferencia genotipo-fenotipo. Y luego en los que están en edad reproductiva, explicar un poco qué alternativas hay para la reproducción, para intentar evitar estos efectos. Y luego, bueno, intentar un poco, por un lado, la adaptación a la vida real y elegir un poco opciones dentro de lo que podamos, cada uno individualmente tiene que elegir un poco, pues eso, desde el que no quiere estudiarse, desde el que apuesta por no sé qué y apuestan por no sé cuál, hay que intentar orientaros y eso es lo que estamos aquí, para orientaros un poco con cabeza, no apostar por cosas que están un poco perdidas, sino las cosas que vienen ahora en 10, 15 años, porque las de 30 o 40 pues no las conocemos nadie, ¿de acuerdo? Bueno, y más o menos era un poco eso lo que os quería yo decir. Muchas gracias. Tú ibas pasando. Vale. Bueno, buenos días a todos. Gracias a Andrés y a Jesús por invitarme. Encantada de estar aquí con todos vosotros y con Ángel. ¿Dónde está el ratón? Espera, a ver si lo hemos... Porque esto era de... ¿Dónde estaba aquí lo del ratón? ¿Oh? No, el ratón está, pero... Ahí está, mira. No, el ratón sí, pero una vez que te pones aquí encima, no sé si va a salir en la pantalla para que me lo pongan otra vez grande. Como han elegido aquí el Vale, pero puntero. hay que poner esto, ¿no? Sí, pero había... No, la presentación con sí diapositivas. No, la presentación está puesta, pero el... Uy, si se ha ido para atrás, pero es esta. Vete con la flecha para atrás. Visitos. No. No está reponiendo ahora. Pues espera, a ver. ¿Esta no es la primera? Ah, no, actualización. No, esta ¿Y es si la damos primera, aquí? pero no No, pues sale. entonces espera, nos salimos y volvemos a entrar a la presentación. Vale. Si me voy de acá, vamos a cerrar la mía. Esta. Vamos a cerrar todo esto. Y volvemos a abrirla, espera. La habías puesto. Aquí, espera. A ver si empezamos ahora. F1 y F5. Ahora esta será la primera. Vale. Y ahora a ver si tenemos el puntero como antes grande. No, da este, que es lo que elegimos. Este, y te pone el punto rojo. Dale ahí un clic en medio. Puntero láser. Eso, por lo menos. Vale. Bueno, perdón por los problemas técnicos. Bueno, pues a mí lo que me pidieron Andrés y Jesús fue que os contara un poco las últimas novedades en investigación que hay para vuestras enfermedades desde el punto de vista del tratamiento, fundamentalmente. Y hay muchas, la verdad es que hay muchas, y eso es una buena noticia. Probablemente ninguna es para mañana, o casi ninguna, pero bueno, las quería repasar un poquito. No quiero aburriros, porque, insisto, son muchas. Muchas de ellas me las envía Conchi, la de Albacete, ¿no? Entonces, son cosas que os llegan. Los que estáis en los grupos de hereditarias, os va llegando información sobre cosas que a veces entendéis bien y a veces no, ¿vale? Entonces, bueno, las quería repasar un poquito. Bueno, la primera cosa es entender qué es una terapia avanzada. Se consideran terapias avanzadas a medicamentos altamente innovadores que se basan en el uso de un trozo de ácido nucleico, es decir, un trozo de DNA o de RNA, y a esto se llama terapia génica, ¿vale? De células, a esto se llama terapia celular, o de tejidos, habréis oído la piel artificial, etcétera, etcétera, eso es ingeniería tisular. Y usarlo con fines profilácticos o terapéuticos, o sea, para prevenir o para tratar. ¿De acuerdo? Y estas tres terapias avanzadas no funcionan igual en todas las fases de la enfermedad, ¿no? En un paciente que tenga la enfermedad muy avanzada, la terapia génica no va a funcionar, porque en la terapia génica tengo que meter el gen en una célula que está. Si ya no tengo células, no va a funcionar. ¿De acuerdo? Ahí nos tenemos que ir a la terapia celular o a la ingeniería de tejidos, es decir, reponer lo que ya no está. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que los diagnósticos genéticos sean pronto, porque los que más se benefician de las terapias génicas
Son los niños, los adolescentes, aquellos que todavía no han perdido toda su función central. ¿De acuerdo? Y luego deciros que las terapias avanzadas en oftalmología van súper bien. ¿Y por qué van súper bien? El ojo es un órgano perfecto para probar terapias avanzadas, porque es pequeñito, porque necesitamos poca cantidad de células, poca cantidad de genes, porque lo vemos, porque vemos la retina y la podemos hacer pruebas en las que la estamos viendo directamente, y eso facilita mucho el seguimiento para decir si un tratamiento es eficaz o no es eficaz. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar a repasar las terapias génicas. ¿De acuerdo? Y las terapias génicas, como ya os he dicho, podemos tener fundamentalmente estrategias que se basen en cambiar el DNA o que actúen sobre el RNA. El RNA, como se acaba de explicar Ángel, es cuando se lee el DNA en el núcleo, sale en forma de RNA afuera al citoplasma y ahí es donde se transforma en proteína. Entonces podemos cambiar las dos cosas. ¿De acuerdo? Y para esos tratamientos podemos utilizar el reemplazar un gen que no me funciona, ¿vale? O silenciar un gen que me está produciendo mucha proteína, que se acumula tanta proteína mala que me mata la célula. O podemos tratar de utilizar lo que todos conocéis como seguro que os suena, los que más leéis y tal, la palabra CRISPR, ¿no? CRISPR es la edición genética, es la corrección directa de la mutación. ¿De acuerdo? En las terapias avanzadas, las que utilizan virus para llevar un gen nuevo o un gen corregido o un gen que funcione dentro de la célula son carísimas. ¿De acuerdo? Son muy caras, muy laborioso de fabricar. Y bueno, pues en el País Vasco tienen una empresa, Viralgen, en Donostia, que fabrican adenovirus y yo la he visitado y la verdad que entiendo, después de visitarla, el coste de fabricar adenovirus, porque es una instalación que es como la NASA, ¿no? Todo controles para que no se contamine, la gente con ropas especiales, es muy complicado. Pero la edición genética es muy barata, el CRISPR es muy barato y eso pues uno dice, bueno, ¿y por qué no se hace todo con CRISPR? Bueno, pues porque CRISPR es muy difícil, o sea, nosotros podemos silenciar genes, pero corregir mutaciones para que funcione bien y tal es muy complicado. Eso no se consigue fácil. Cuando salió CRISPR dijeron, entonces, ya, esto va a ser, vamos a tener las terapias génicas a coste muy bajo, todo va a ser muy sencillo y va a ser muy barato. El problema con CRISPR es que todo lo que está funcionando con CRISPR es para silenciar genes. O sea, corto. Si alguno lo habéis oído alguna vez, a CRISPR se le llama el corta-pega genético, ¿no? Bueno, pues funciona muy bien el corta, pero funciona muy mal el pega, ¿vale? Entonces podemos silenciar un gen, pero meterle para que funcione bien, eso está costando más de lo que inicialmente se pensaba. Entonces, ¿alguno tenéis alguna idea por qué no llega el CRISPR y tal? Pues es por esto, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, hasta ahora se ha conseguido prevenir muerte de fotorreceptores, restaurar la visión e incluso producción in situ de medicamentos. Y esto se está utilizando mucho, por ejemplo, en DMAE, ¿vale? Te ponen un gen que te produce el Lucentis. ¿Alguno conocéis un paciente con DMAE que haya sido pinchado con Eylea, con Lucentis, con estos fármacos que hay que pinchar todos los meses? Bueno, pues te hacen una terapia génica y tú produces el fármaco. No te tienen que pinchar todos los meses, ¿no? Por ejemplo, esto también se está consiguiendo. Bien, empezamos, os he dicho, cuando tú tienes un gen deficitario que no te funciona, te tienen que meter el gen bueno, porque te falta la proteína, ¿no? Que funcione. Esto se llama la terapia de aumento del gen, ¿vale? Y un problema que tenemos es que para esto se utilizan, como ya os he dicho, los adenovirus. Un virus, le metes ahí el gen, el virus te lleva el DNA hasta el núcleo y te lo deja allí, se inserta allí. El problema es que los adenovirus son un virus muy pequeñito, es un utilitario. Y hay algunos genes que son muy grandes, como el US2A o el ABCA4, que no caben en un adenovirus, ¿vale? Entonces, se están utilizando terapias duales e incluso triples, de meter todo lo que tienes que meter en distintos adenovirus. Este abordaje también se está probando para genes grandes, ¿vale? Bueno, seguro que todos conocéis Luxturna, incluso yo creo que aquí en alguna reunión han estado pacientes tratados con Luxturna. El Luxturna es una terapia de este tipo, de aumento de genes, ¿vale? Que ya funciona y que ya tenemos disponible.
los 30 y tantos, 30 y pocos pacientes que teníamos con este gen ya han sido tratados, ¿vale? Bien, otra terapia génica que ya está en fase de ensayo clínico es para la coroideremia. Los que tengan mutación en REP1, ¿vale? Pues ya hay dos ensayos clínicos, el Gemini y el STAR, que los llevan estas compañías que os he puesto aquí, Nightstar y Biogen, que son casi todos los están desarrollando compañías biotecnológicas pequeñas. Y luego las grandes compañías, cuando ven que aquello va bien, pues se los están comprando. ¿Vale? Entonces, bueno, parece que con microperimetría los pacientes que han sido tratados en este ensayo clínico sí que se observa mejoría. O sea que, bueno, vamos bien. Pero como ha ido bien el ensayo 2, el fase 2, ahora están con el STAR, que es el fase 3. Tenemos que ver qué pasa, ¿vale? Bueno, hay un pequeño problema y lo vamos a ver luego, os voy a hablar ahora del RPGR. Hay aquí retinosis pigmentarias ligadas a X con mutación en RPGR, que es bastante frecuente. Bueno, pues el RPGR es una terapia génica que ya en fase 3 se ha demostrado que funciona. Pero resulta que el ensayo clínico se diseñó diciendo que se buscaba alcanzar que los pacientes mejorasen 3 líneas de visión. Y con el ensayo clínico no se ha logrado que los pacientes mejoren 3 líneas, pero mejoran muchísimo, se manejan muchísimo mejor de noche, ha mejorado su agudeza visual. Y entonces la EMA, bueno, ni la EMA ni la FDA, o sea, la Agencia Europea del Medicamento, no da aprobación para esta terapia, a pesar de haber conseguido una mejora, porque dicen que no se alcanza el objetivo primario. Y están volviendo a repetir los estudios, ¿de acuerdo? Esto mismo ha pasado con coroideremia, ¿vale? Ha pasado muchísimo. Esto es lo que os quería transmitir con el ensayo de la coroideremia, porque si dices, si están mejor, ¿por qué no le tenemos ya el tratamiento para la coroideremia? Pues estamos teniendo muchos problemas con las agencias reguladoras, tanto con la EMA como con la FDA. Y como os digo, los que desarrollan son empresas normalmente biotecnológicas pequeñas, están viéndose con muchos problemas para volver a financiar otro ensayo clínico que les pide. ¿Vale? Esto está retrasando tanto la coroideremia como la terapia para el gen RPGR, que es el que produce el 70% de las retinosquisis juveniles ligadas a X. ¿Vale? Y bueno, aquí pues hay varias compañías trabajando en este gen. Está la misma que os comentaba antes, Nightstar con Biogen, está AGCT, está Meira y hay una china que es Frontera Therapeutics, ¿vale? Bueno, pues la primera, la de Nightstar, hicieron el estudio Sirius, que es el que os digo que se ha demostrado mejora, o sea, han estado hasta los pacientes en la EMA diciéndoles que vemos mejor, que estamos mejor, y la EMA no se ha movido. ¿De acuerdo? Bueno, también tenemos otro ensayo para retinosquisis juvenil ligada a X. ¿De acuerdo? Para retinosquisis juvenil ligada a X también hay otra terapia de estas de aumento de genes. Y también, bueno, pues parece que está funcionando bien. Para genes grandes, pues lo que ya os había comentado, sobre todo se está probando para el US2A, perdón, para el MIO 7A, que es el que produce user tipo 1. Es decir, aquel que los pacientes tienen sordera desde la infancia y que, bueno, que tienen problemas para aprender a hablar y la ceguera. Bueno, la parte de la sordera, ahora mismo los otorrinos la tienen súper bien controlada con los implantes cocleares, pero siguen teniendo problemas con la visión estos pacientes, ¿de acuerdo? Y ya os digo que también incluso se están probando terapias génicas triples, con 3 virus adenoasociados que lleven toda la información para reemplazar eso. Vale. Y luego os decía, hay otras mutaciones, por ejemplo, la rodopsina. Seguramente tenéis algún rodopsina por aquí, porque es una RP, la RP dominante, el gen más frecuente, el primero que se describió además en los años 90. Y bueno, pues la rodopsina no es que tengamos un gen que produce que no funciona y por lo tanto no tengo la proteína, sino que el gen produce la proteína continuamente, entonces produce proteína, uy, perdona. Y lo que pasa es que la célula se llena tanto de proteína que acaba colapsando y se muere. Entonces ahí lo que tengo que hacer es silenciar el gen, ¿de acuerdo? Y bueno, pues aquí pues, se están utilizando algunas, creo que me he pasado, os estoy explicando la rodopsina,
bueno, la voy a dejar ya explicada para más adelante, ¿vale? Pero este es otro concepto que os tengo que explicar ahora. Vale, y entonces ahí lo que se puede hacer es estrategias para silenciar ese gen. Bueno, se puede hacer con CRISPR, con oligonucleótidos antisentido y con algunas otras cosas para que ese gen que está funcionando expresando de más esa proteína deje de hacerlo, para que la célula no colapse. Vale. Vale, este otro concepto que cuando, no sé, mira por encima la diapositiva y he pensado que era la de rhodopsina, es otra cosa súper interesante. Vale, esta es otra terapia de sustitución, ¿no? De meter un gen, que funcionaría, si esto va todo bien, funcionaría para cualquier mutación. Para mutaciones en cualquier gen, para cualquier RP. ¿Qué sucede en la RP? Que primero se mueren los bastones y luego se mueren los conos, ¿no? Los conos son los que están en el medio, en la agudeza visual, los colores, etc. ¿Y por qué se mueren los conos? Si la mutación que tengo solo afecta a bastones. Pues los conos se mueren porque los bastones producen una proteína que es el factor de viabilidad de los conos, ¿de acuerdo? Que cuando todos los bastones se han muerto, dejan de producir esa proteína y los conos, al faltarles esa proteína que producen los bastones, también sucumben. Entonces, esto es llevar el gen que produce ese factor de viabilidad derivado de los bastones para preservar la visión central en los pacientes que tienen retinosis pigmentaria y han perdido la visión periférica, pero todavía tienen visión central, para que no se les mueran los conos. Y esto funcionaría para cualquier paciente que tuviera cualquier mutación, que sea una mutación de bastón, que afecta solo al bastón. ¿De acuerdo? Y bueno, tenemos esa compañía, Sparing Vision, que también está ya realizando estudios preclínicos y uno de los primeros en RP ya se llega en fase de ensayo clínico en humanos. Bueno, esto un poco os lo avanzaba antes ya, el cortapega genético. El cortapega genético, ya os digo, funciona sobre todo el corta, menos el pega, y se está probando para el CEP290. En el CEP290, este es un poquito más raro, no sé si tenéis alguna amaurosis congénita de Leber por CEP290, pues es fácil de silenciar. Y de hecho con CRISPR ya hay un tratamiento para una enfermedad hematológica, que es la anemia falciforme, que está funcionando fenomenal, ya lo tienen aprobado, está funcionando bien. Entonces este sigue más o menos esa misma estrategia, que es cortar, silenciar un gen. ¿Vale? Y luego os decía, todo eso es meter genes del DNA, pero también, aparte de, y os acabo de decir, el CRISPR se utiliza para editar el DNA en CEP290, pero también se está utilizando para editar el RNA en ABCA4. ¿no? ABCA4 es el que produce la mayor parte de los estándar, algunas distrofías de conos, bastones, etc. Y tenemos dos compañías aquí, Ascidian y Asterna, que están trabajando en editar el RNA con CRISPR. Vale, y esta es la explicación que ya os he dado antes sobre rhodopsina, que lo que tenemos que hacer es silenciar al gen Rho. Podemos hacerlo pues, con vectores víricos, podemos hacerlo con sirnas, que son son RNAs de interferencia, que se unen al RNA para que el malo no sea leído, con oligonucleótidos antisentido, o sea, son unos trozos de DNA o de RNA que se unen ahí y que hacen que no se lea eso. Y ya hay una empresa que Seditas, que la ha comprado Allergan, que es una de las grandes farmacéuticas y que tiene este tratamiento en estudio preclínico. Y es que, bueno, esto que os acabo de explicar de los oligonucleótidos antisentido es bastante utilizado. Se utiliza para silenciar tanto DNA como RNA. O sea, son trozos de ácido nucleico, lo que os decía, de RNA o DNA, que se unen a la zona que tú quieres silenciar. Vale, eso lo ha utilizado esta empresa que se llama ProQR, que es otra biotecnológica pequeña, a la que ha comprado TEA. TEA es una empresa farmacéutica grande, francesa. ¿Vale? Ya que como veis esto se está repitiendo en las empresas grandes, que es una buena noticia, se están metiendo en este terreno. Y aquí tenemos una terapia para el CEP290, otra para el US2A y otra para la rhodopsina, siempre silenciando. ¿De acuerdo? Siempre silenciando. Y claro, uno dice, pero el US2A, si me falta el gen, o el CEP290, ¿por qué me lo van a silenciar? Bueno, pues es que es una cosa muy curiosa. Se ha visto
en el US2A, los que tienen mutación en el exón 13, solo tienen que ser en exón 13. Si alguno tenéis US2A, ¿tú eres del exón 13? Pues ahí está muy avanzado en la cosa esta. Porque lo que hacen es silencian el exón 13. Y resulta que no se lee, o sea, ya no se lee ese exón, ¿vale? Pero se sigue leyendo el resto de la proteína. Y la proteína que se lee es funcionante. Funciona, ¿vale? Entonces silencio el exón 13 y me funciona la proteína y tengo resuelto el problema, ¿vale? Entonces, bueno, pues tenemos estos tres y si nos centramos en el CEP290, que os he contado ya algunas cosas, ya hemos visto el de ProQR, del que os acabo de hablar. También el de DITAS, que silencia con CRISPR. Y hay una terapia de aumentación génica también, que es con minigenes. Lo que os he dicho, el US2A, a veces no necesitamos que sea entero, que es un gen enorme, sino que con minigenes podemos conseguir revertir la función, que empiece a funcionar, ¿vale? Otras terapias génicas, pues el LCA, el de la amaurosis congénita de Leber 5, el gen LCA5, ¿vale? También se está haciendo una terapia génica. También hay otra de Adverum para atrofia geográfica por DMAE y otra de Skyline, que es una proteína activable por la luz. Esto os lo cuento luego, la de la proteína activable por la luz, ¿de acuerdo? Cuando os cuente la optogenética. Es que justo viene detrás, la optogenética. ¿Qué es esto? Imaginaros, bueno, seguro que hay aquí gente con enfermedad muy avanzada, ¿verdad? Que ya no tenemos fotorreceptores y por lo tanto no puedo hacer una terapia génica que meta el gen en el fotorreceptor. Pero seguimos teniendo células bipolares y ganglionares en la retina. Entonces, la idea de la optogenética es meter una proteína que sea fotosensible en la célula bipolar o en la ganglionar. Ahora todo está yendo, al principio empezó todo poniendo esta proteína fotosensible en las ganglionares, pero ahora está derivando todo en las bipolares, porque hay muchas más bipolares que ganglionares. Ganglionares tenemos 1.600.000 y bipolares tenemos 10 millones de células. Entonces, cuando se empezó a hacer la terapia con optogenética, que las primeras publicaciones yo creo que fueron de las franceses, de José Sagel y todos estos, había que llevar unas gafas, unas gafas muy potentes porque la proteína que te ponen, que es activable por luz, no es sensible a la luz, entonces necesitas meter mucha luz para que responda, ¿vale? Y la idea es un poco convertir esas células en fotorreceptores, o sea, que tengan esa proteína que cuando le llegue la luz sea capaz de responder y emitir el estímulo eléctrico que le diga al cerebro que hay luz. Es convertirlas en fotorreceptores. Entonces, bueno, pues ahora esto ha mejorado bastante. Se están utilizando unas opsinas, sobre todo las que mejor pinta tienen, las que os he puesto ahí un poco más arriba, esas dos en azul, la de Nanoscope, sobre todo es la que va más avanzada, ¿vale? Que va a las bipolares, que es mucho mejor que las ganglionares, por lo que os he contado, porque además es una opsina muy sensible, no necesitamos esas gafas extras que nos aumentan la luz y que a los pacientes que se ponen esas gafas les deslumbra muchísimo y les molesta. Y porque además es muy rápida en responder, porque si fuera muy lenta, pues cuando tú la activas hasta que se desactiva y la vuelves a activar, pues veríamos borroso. Entonces esto está funcionando bastante bien. La de los franceses es la que se ha probado en el estudio Pioneer, que es esta, la de Genzyme, que es la GS030, y esa es la que, como os digo, necesita esas gafas y funciona quizá un poquito peor. Está siendo superados los resultados por la de Nanoscope. Y la de Nanoscope se está probando en Stargardt, en RP y en degeneración macular. Ya está en fase de ensayo clínico en fase 2. O sea, ya en humanos avanzadito. Muchas veces se caen en fase 2 y no llegan a fase 3, pero bueno, en este caso parece que tiene buena pinta. Y mira, para retinitis pigmentosa se está probando esa molécula que se llama MCO010. Se ha hecho estudio RESTOR, ¿vale? Y el estudio RESTOR ha mostrado mejorías de agudeza visual tanto en la semana 52 como en la 73. Y ya estos creo que han publicado los estudios hace 5 años que se mantiene esa mejoría de agudeza visual, ¿vale? Convirtiendo células bipolares en fotorreceptores, mejora la visión. Bueno, no en la célula fotorreceptor, sino en célula que es capaz de recibir un estímulo luminoso y transformarlo en eléctrico e informar al cerebro.
Bueno, en Stargardt se ha hecho el Starlight. El Starlight también ha conseguido mejoras solamente en 3 pacientes de los 5 que se ha hecho. Bueno, si mejoran 3 pacientes, pues mejor que ninguno, ¿no? Y luego tienen también, esta Nanoscope tiene la MCO020, que es para DMAI. Entonces, en DMAI lo que sucede es que no están afectadas todas las células. O sea, en el Stargardt, por ejemplo, en la retinitis pigmentosa todas las células tienen una mutación. Nos interesa resecarlas a todas. Pero en la DMAI es una patología regional en la que solo tengo una serie de células afectadas en el medio. Y entonces se está utilizando una cosa diferente. ¿Habréis oído lo de las nanopartículas de oro? Habréis seguro que sí, ¿no? Y algunos los que leáis un poquito más, Arancha. Entonces, ¿qué es esto de las nanopartículas de oro? Bueno, pues es el abordaje que está haciendo Nanoscope para llevar esta proteína, son unas opsinas que derivan de algas, pues para meterlas en esas células que están de máculas solo, sin afectar al resto que están funcionando bien. Están utilizando partículas de oro para meter la proteína. En lugar de utilizar pues, la terapia génica que están utilizando en el suelo. Vale, y luego no sé si tenéis algo en la asociación alguien con neuropatía óptica hereditaria leve. ¿Perdón? Sí. Vale. Bueno, también deciros que para la neuropatía óptica hereditaria leve también hay terapia, se han hecho el estudio Reverse, el Rescue, ¿vale? Y bueno, en estos estudios, bueno, luego se ha hecho también este otro que es el Reflect. Bueno, son todos con la misma terapia génica. Se trata bueno, aquí la mutación está en el DNA mitocondrial. O sea, tenemos un poquito de DNA en la mitocondria, que no está en el núcleo. Entonces, estos pacientes tienen mutación en la mitocondria y con este tratamiento que está basado en episomas y en el tráfico de la mitocondria se consigue también una mejoría de la función en los pacientes que tienen neuropatía óptica hereditaria de leve. Vale, con eso repaso todo lo que quería deciros de terapia génica, que es lo que más hay. ¿Vale? Yo lo que más cerca veo es la terapia génica. La terapia celular os tengo que decir que la veo muchísimo más lejos, pero también hay cosas, ¿no? Y recordad que hemos dicho que podemos hablar de terapia celular cuando utilizamos células madre y que podemos utilizar pues, tejidos, a lo cual llamamos medicina regenerativa. O sea, los que nos generan tejidos son los ingenieros tisulares y nosotros cuando trasplantamos un tejido lo llamamos medicina regenerativa, estoy regenerando un tejido. ¿Vale? Tengo que deciros que tanto la terapia celular como la ingeniería tisular y la medicina regenerativa tenemos una regulación muy férrea, muy marcada. Los consideran productos en fase de investigación, están muy regulados, tienes que tener todo en las bases de datos. O sea, está todo, tienes que cumplir una regulación que haces papeles hasta tarde, ¿vale? Para poder utilizar un medicamento de estos. Bueno, con respecto a las células, quería aclararos una cosa, porque yo recibo muchas. Nosotros hemos tenido un ensayo clínico en terapia celular para pacientes con una neuropatía óptica y pacientes con cualquier cosa nos llamaban para decir, sé que trabaja con células madre, ¿me puede poner a mí las células madre? En la idea de que tú pones células madre y te sale la retina, tú pones células madre y te sale el nervio óptico. Bueno, esto tengo que deciros que no es así. La mayor parte de los ensayos clínicos con células madre que hacemos es porque las células madre son una fábrica impresionante de productos que hacen que las células que tienes en fase de degeneración no degeneren. Es decir, se ponen como un neuroprotector para que no degenere, la degeneración no se produzca tan deprisa. Y ensayos de ese tipo tenemos un montón. Con eso es lo que llamamos efectos paracrinos de las células. Pones células madre y te lanza un montón de productos, ¿vale? De factores de crecimiento, citoquinas, etcétera, que enlentecen la degeneración. Eso es lo que más tenemos. Y el ensayo concreto que hicimos nosotros iba en esa línea, era usando los efectos paracrinos en una neuropatía óptica isquémica. Vale. Si queremos reemplazar el tejido, ya se sabe que lo único que funcionan bien, bueno, son los estudios más antiguos eran con células embrionarias, ¿no? Con células que son pluripotentes, con células que se pueden convertir en, o sea, las células pluripotentes son las de
cuando se forma el blastocito, que somos una bolita así pequeña en el útero de la madre, las células son pluripotentes, nos van a generar la placenta, el tejido nervioso, la piel, el hígado, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, para medicina regenerativa solo funcionan esas células, las pluripotentes. Cualquier otra célula madre, pues las del tejido adiposo, las que me cogen me sacan de aquí de la médula, o que me sacan de la grasa, etcétera, esas para medicina regenerativa no funcionan. Esas son las que se usan para efectos terapéuticos. ¿Vale? Y claro, las embrionarias, pues tenemos mucho problema para usarla, porque tienes que coger un embrión y tiene problemas éticos. En Europa está prohibido nuestro reciclaje. O sea, estos estudios se han hecho todos en Estados Unidos. Nosotros no podemos usar células embrionarias. Pero un japonés que no hace mucho tiempo, hace unos 10 años, describió las células madre pluripotentes inducidas. Entonces, este japonés nos enseñó a hacer lo que llamamos IPS. ¿Qué son las IPS? Pues son, coges una célula del adulto, ¿no? Una célula que está real, que puede contar, porque hemos hecho IPS de ella. Entonces, le cogemos un trocito de tejido adiposo, de ahí las sometemos a unos tratamientos que fueron los que describió este japonés, y se convierten en células madre pluripotentes. Las hemos inducido sin tener que cargar los embriones. Y estas son las que se están utilizando para medicina regenerativa. Lo que más se está utilizando es para reponer epitelio pigmentario de la retina. Eso va a lo que más avanzado. Para reponer fotorreceptores vamos retrasado. Vale. Bueno, y con respecto a la ingeniería de tejidos, pues cada vez va más deprisa, ¿no? Al principio empezaron a utilizar como las células ponerlas en un material inerte, luego en una matriz biodegradable, y ahora estamos ya en la fase de la nanomedicina. La retina en un chip, o sea, un chip que contiene organoides de retina con cosas eléctricas y que se quiere utilizar para reponer la retina. Esto que suena como ciencia ficción, todavía es ciencia ficción, pero se está trabajando en ello. Así que esperemos que algún día ya se están probando retinas en un chip, que sería una visión como convertirnos en cyborg, ¿no? El concepto de un poco de electrónica y un poco de biología. Bueno, esto para que os hagáis una idea de terapias de reemplazo. O sea, lo que más hay de ensayos clínicos son utilizando los efectos paractinos de intravicia de las células, que hay 29. Lo que os decía de terapia de reemplazo de epitelio pigmentario, 27 ensayos clínicos, que no está mal. De reemplazo de fotorreceptores solo hay 6 y de ganglionares 7. Para que os hagáis una idea. Vale, por ejemplo, otras compañías que están pequeñas, que las ha comprado Roche, que es otra de las grandes, que están trabajando en terapia celular, eran Lineage, OpRegen y Genentech. Esas tres estaban trabajando en terapia celular, las ha comprado Roche y están poniendo una suspensión de células de epitelio pigmentario de la retina halogénicas en un ensayo clínico en fase 2 en humanos. ¿Vale? Esto ya se está probando en humanos. Y también Blue Rock, que es otra compañía norteamericana, la ha comprado Bayer, otra de las otras. ¿Vale? Y bueno, en oftalmología todavía están en fase preclínica, pero están también probando un compuesto que viene derivado, también son células halogénicas derivadas de IPS, las células madre pluripotentes inducidas. ¿Vale? Y hay un estudio europeo que todavía solo está probando en ratón, bueno, lo han financiado con el Horizonte 2020, que también están utilizando esta aproximación. ¿Vale? Y bueno, esto pues nada más porque sabía que esta tarea y que nos iba a preguntar. Nosotros seguimos trabajando con esto, ya hemos hecho la primera publicación de IPS para el PRO1 y ahora estamos en la fase de generar organoides. Los organoides son como ojitos pequeños que tienen más células en la retina y los organoides se están utilizando pues para generar no solo fotorreceptores sino otras células de la retina y ver si se pueden utilizar en ingeniería tisular en medicina regenerativa. Bueno, y la última cosa, que tampoco me quiero extender mucho más, era revisar un poquito las cosas que hay de visión artificial. El que tampoco tiene ya nada de retina, pues también una opción es la visión artificial, estas maquinitas que hacen directamente los ingenieros. Vale, hay implantes en el sistema nervioso central, hay implantes oculares. A mí me pillan más cerca los oculares, ¿vale?
del sistema nervioso central, pues que sepáis que hay, ¿vale? Y sistemas biónicos, pues aquí os he puesto todos los el Argus, hay como 300 pacientes que se les puso el Argus en el mundo. Resulta que Argus la compró otra gran empresa y cerró esta división, y entonces los pacientes que tienen el Argus en el mundo resulta que se han quedado sin mantenimiento. Eso ha sido un drama para todos esos pacientes que tenían puesto el Argus. Pero sí que es verdad que nos contaban algunos. Yo conocí a una mujer el año pasado en Valencia, en una reunión que hizo Regina Rodrigo, que le había funcionado durante un año y luego la dejó de funcionar, ¿vale? El Argus. Vale, y luego hay unas empresas, fundamentalmente una francesa y una australiana, que están trabajando en estos sistemas biónicos, ¿vale? Bueno, este sería el estimulador del córtex occipital, pues poner aquí unos electrodos, porque al final es el cerebro, y directamente ir aquí a poner esos electrodos. Bueno, esto es más de neurocirujano, me pilla muy lejos. Y de lo que sí que puedo hablaros un poquito más es de los dispositivos que ponemos dentro del ojo. Que los más conocidos son los subretinianos y los epiretinianos. No, el Argus era uno epirretiniano. Epirretiniano es que se pone por encima de la retina y subretiniano que se pone por debajo de la retina. Los subretinianos, pues tenemos que desprender la retina, meterle debajo, que es una cirugía muchísimo más arriesgada, ¿vale? Se corre muchísimo más riesgo que el que le pones por encima de la retina. Lo pones por encima y le pones unas chinchetas, no son chinchetas, pero se le parecen, y se queda pegado encima de la retina. Pues esa cirugía es bastante más fácil que la de los subretinianos. Pero los subretinianos tienen más píxeles y dan más resolución, ¿vale? Y tenemos ahí, pues como os digo, a Pixium Vision, que es francesa, y bueno, tenemos a los alemanes también trabajando en esto, y hay otra empresa que es australiana, que es Bionic Vision, que también trabaja en implantes de visión artificial. Lo que sucede es que los pacientes que se les pone un implante de visión artificial pues tienen una visión muy rudimentaria. Cualquiera que tengáis resto visual vais a ver mejor que ellos, ¿vale? Son para pacientes de negro total. Y lo que sí que consiguen es a lo mejor ver si una puerta está abierta y la luz está ahí, pues conseguir dirigirse al pasillo, o si hay un obstáculo muy voluminoso, pues orientarse un poquito de lo que está, ¿no? Un poquito más. Y bueno, esto es más o menos lo que conté en mayo, y ahora quería, he encontrado alguna otra cosa que os quería comentar muy por encima, de otros estudios preclínicos que se están haciendo. Acaba de comentar Ángel que tiene tú tenías una el familia. 4, Sí, eso, ¿no? Este es 4. el 2, que da de malla atrófica también. Y bueno, hay una compañía que es Starisgen, que está trabajando en ese gen. Básicamente comentaros los genes por si hay alguno que lo tenga, pues que tenga esa esperanza, ¿no? Y luego Splice Bio está trabajando en otra terapia génica basada en unas proteínas que llaman inteínas para STAT1, para BCA4. Y luego hay terapias celulares para albinismo, y bueno, pues en Francia sobre todo la Agencia de Investigación Francesa está trabajando en ingeniería optogenética de fotorreceptores derivados de células madre para la restauración visual. Eso es toda terapia celular. También tenemos para la neuroprotección, se están probando metformina. Seguro que hay algún diabético, el 1% de la población es diabética y aquí hay casi 100, ¿no? Vale, pues la metformina seguro que la conocéis, porque es un fármaco que se usa para la diabetes. Bueno, pues la metformina se está probando tanto por vía oral como en gotas para el escarpa como un neuroprotector, para que la regeneración vaya más escarpa. Luego tenemos a Ocurgen, que esta terapia también es muy interesante porque sería independiente de la mutación que tú tengas. O sea que es también una terapia de sustitución, que lo que te mete es un gen, que es este RNR2E3, que es un modificador genético que rescata la degeneración de la retina. Entonces, se hace una terapia génica que te genera esta proteína y te rescata de la degeneración. De nuevo sería para gente que no tenga la degeneración completa. ¿Vale? ¿Esta es de inyección subretiniana? Sí. Sí, esta sí. Y ha sido ya aprobado como medicamento huérfano de la FDA. Sí, no por eso, porque esta va a 100 por hora, pero claro, si es subretiniano es más... Sí. Vale. Vale. Y luego, estas otras terapias celulares también con IPS, todas, o sea, casi todo, y con células derivadas de organoides. Los organoides es lo que os he dicho, regeneras la IPS y haces que se convierta en una especie de retina.
te sale como una retina redondita, se llama un organoide de ojo, ¿vale? Y entonces ahí tienes ya todas las capas. Y eso es lo que se está tratando de usar en terapia. Vale, había dos personas de postura porque me preguntáis siempre por la N-acetilcisteína. La N-acetilcisteína, pues esto que va a quitar los mocos. Seguro que a ti también te preguntan, ¿no? Pues, oye, porque hay que tienen muchas esperanzas sobre ella. Claro, Dicen, sí. dices, a ver, pues es un fármaco que no me hace nada, es el de para quitar los mocos, te lo compras en la farmacia, o si me va a detener la degeneración, pues me lo compro y me lo tomo, ¿no? Y seguramente pues es una información que circula mucho. Vale, hay ensayos clínicos que se están haciendo. Un ensayo clínico, Equity Pharmaceuticals ha reclutado 48 pacientes para un ensayo clínico fase 1-2. Vamos a esperar, es para RT asociado al síndrome de Usher, ¿vale? Y vamos a ver lo que nos da este ensayo clínico. De momento, sobre la seguridad del fármaco, deciros que por vía oral es normalmente segura para la mayor parte de los adultos, pero sí que puede causar sequedad de la boca, náuseas, vómitos, diarreas. Tiene un olor desagradable, que algunas personas no lo toleran. Puede causar espasmos si sois asmáticos. Si sois asmáticos, no lo toleran. Y también puede retrasar la coagulación sanguínea, así que si os van a operar y lo estáis tomando, tenéis que ir al médico y sobre todo dejarlo de tomar. ¿Vale? Entonces, que sepáis que no del todo no es. Vale, y con otros fármacos, esto también es bastante nuevo, ha salido otras aprobaciones de estas de medicamentos huérfanos por la FDA, el ALK 001, o que se llama también gilteurretinol. Este para estar. Y también se está probando en LEMAN, pacientes que tienen atrofia fibrosa. Hay otro con moléculas fotointerruptoras en Fiora, esto que hablábamos antes, moléculas que responden a la luz y que activan todo el proceso visual, con moléculas pequeñas, que se llaman fármacos SREC, que son con el que tiene esto en inglés, este palabra en inglés. Y estos parecen que mejoran la resistencia al estrés, también y la supervivencia de células retinianas. Pues bueno, estos son todos estudios que la FDA acaba de darles el nombramiento como medicamentos huérfanos, y que, bueno, que eso significa que le dan prioridad para que todos los estudios hagan más deprisa y les hacen la regulación más fácil para que todo, pues eso, vaya más deprisa. Así que, bueno, como acabamos de ver, hay terapias de aumento, de CRISPR, con nucleótidos antisentidos, líneas de interferencia, un montón de cosas que yo creo que abren una esperanza para el futuro y que, bueno, que creo que podéis iros más o menos satisfechos de todo lo que se trabaja en vuestras enfermedades, ¿no? El cual. Este. No compartimos entonces nosotros. No, tenemos sí, este. pero para el de YouTube. Vale. Sí, tenemos que compartirlo entre los Esto te lo voy a escuchar. Antes de que se nos Bueno, olvide. muchas gracias a Rosa y a Ángel. Como podéis observar, pues hay muchísimo. O sea, yo no sé cuánto. Esto tiene que explotar por algún lado y yo creo que en cualquier momento pues muchas personas se van a poder beneficiar de todo este trabajo inmenso de grupos de investigación en todo el mundo. O sea, estamos hablando de enfermedades poco frecuentes, de enfermedades raras, que necesitan también que se trabaje a nivel internacional y de manera coordinada, porque no hay muchos casos para poder, hay muchos pacientes para poder probar, pero como os habéis podido observar en la presentación de Rosa, pues hay grupos internacionales trabajando mucho y en muchos aspectos para conseguir tratamientos para devolver vista, para mantener vista e incluso para recuperarla incluso, ¿no? en alguno de los casos, ¿no? Y en este sentido yo creo que tenemos que estar satisfechos y bueno, yo estoy muy contento y muy entusiasmado y sobre todo con mucha ilusión de cara a las nuevas generaciones que vienen detrás de nosotros, ¿no? que se podrán beneficiar. Luz Turna ya se estaba, la gente más joven sobre todo, como vimos el año pasado en Torrelavega, allá ya no, a que con 13 años se ha recuperado bastante visión, pero bueno, en el futuro
futuro yo creo que tiene que romper por algún lado todo esto que nos cuenta Rosa y hacer que mucha gente se pueda beneficiar. Si os parece, podemos abrir un turno de palabras para que cualquiera pueda preguntar, aprovechando que tenemos aquí con nosotros hoy aquí en el Palacio de la Magdalena a Ángel y a Rosa, y que nadie se quede sin que su duda o consulta pueda ser respondida. No sé si alguien con un inalámbrico por ahí puede pasar el micro a la gente que está en la sala que quiera preguntar. Si no hay nadie, pregunto yo. No, ya. Hola, buenas. Era para Rosa. Yo soy afectado de úlceras, Rosa, con lesión 30. Y dijo que ¿había tratamiento o era investigación? Un momento. Sí. Para que las personas de YouTube también nos puedan escuchar, vamos a repetir la pregunta. Si es que solo Rosa va a responder, le repites la pregunta. Sí, preguntan que si los tratamientos para el exón 13 de Luz-2A ya están disponibles o en fase de investigación. Todavía están en fase de investigación clínica. Es decir, hay estudios preclínicos siempre antes de que empezar a probar algo en un paciente, en una persona humana, pues se prueba primero se ensaya en el laboratorio, luego se prueba en animales y luego ya se pasa después de hacer los estudios preclínicos, ya se pasa a humanos. Primero se hacen ensayos clínicos fase 1-2. El fase 1-2 lo que prueba es la seguridad, es decir, que no te vayan a hacer daño, ya no que te vayan a ayudar. Ahí no importa si tú vas a ver mejor o vas a ver peor. Solo el objetivo de los fase 1-2 es comprobar que sean seguros, que no te vayan a empeorar. Y una vez que pasas el fase 1-2, entonces hay que pasar al fase 3, que es donde se demuestra la eficacia. Y a partir de que un ensayo clínico fase 3 se aprueba y el tratamiento es aprobado por las agencias reguladoras, entonces primero, en nuestro caso, lo aprueba la EMA y luego las compañías farmacéuticas que lo han desarrollado tienen que negociar con nuestra Agencia Española del Medicamento. Le ponen un precio, unas negociaciones, dicen dónde se va a tratar. Por ejemplo, en el caso de Luxturna solo hay 4 centros. Bueno, creo que han nombrado también a Valencia, que pueden ser 5. Me dijeron el otro día Romana y Anselmo. Entonces, 5 centros en España que te ponen el Luxturna y no hay más. O sea, eso es lo que ha pasado con Luxturna. Veremos a ver con los que vayan viniendo después. Porque una cosa que puede ser muy interesante para vosotros es que se están probando terapias génicas, como os decía antes, para enfermedades más prevalentes, como la de MAE, que es muy prevalente, la degeneración maculosa de la edad. Y eso puede abrir el abanico a que se hagan las terapias génicas en más sitios y de forma más abierta, ¿vale? Pero ahora mismo se encuentra en fase de investigación clínica, es decir, en fase de ensayo clínico. Todavía no hay resultados de un fase 3 para que la empresa lo pueda llevar a la agencia reguladora para que le den la aprobación para que sea un tratamiento disponible para todos. ¿Vale? Más preguntas. A animaros. ¿Quién insiste? ¿Vale? ¿No se anima nadie? Bueno, pues yo chupo micro aquí todo lo que haga falta, ¿eh? Bueno, a mí me ha sorprendido un poco la importancia que le habéis dado, sobre todo en las terapias génicas, a que unas son sobre el ADN, otras son sobre el RNA, y otras son sobre las proteínas. Y aquí me pierdo un poco. O sea, es complicado entender esto de los... Sí. del silenciar genes, el silenciar el RNA. No sé si podéis un poco incidir en qué es esto del DNA, qué es el RNA, qué es lo de la terapia génica de sustitución. Creo que, no sé, este concepto yo creo que en las patologías genéticas hereditarias tendríamos que tenerlo las familias como un poco más claro, porque luego a la hora de saber el gen que tenemos y nuestro tipo hereditario es muy importante, me da la sensación, escuchando lo que habéis comentado. Ya tenemos. Bueno, la cosa es, el ADN está en el núcleo y es el definitivo y para toda la vida. Y eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Si le modifico para toda la vida, bien, maravilloso.
Si le modifico y me equivoco en lo mínimo, por ejemplo, los primeros estudios genéticos que se hizo, uno, no sabíamos casi nada todavía, claro, se modificó un oncogen y lo que pasó es que 3 o 4 de los pacientes tuvieron un tumor. ¿De acuerdo? Eso es una cosa muy seria, modificar ADN es muy serio. Entonces, la ventaja de los virus, esos adenovirus, es que normalmente no se integran en el ADN definitivo para todavía. Hacen lo que llamábamos un episoma, es decir, un trocito de ADN por ahí suelto que circula por el núcleo, pero no se une a los demás y no modificamos una cosa definitiva y mala. Entonces, como digo, los experimentos, como digo, con gaseosa son un poco más fáciles porque no hemos modificado lo definitivo para todavía. Luego, el ARN sale del núcleo, entonces es un poco más fácil llegar a él. Lo que pasa es que no es definitivo, eso se está formando constantemente y eso muchas veces obliga a un tratamiento continuo, es decir, nada de una inyección, no. Muchas inyecciones, es decir, una cada 6 meses, una cada un año, es decir, eso marca un poco la diferencia. Y luego las proteínas ya es la bomba, porque es así que están modificando, creando, uniendo, pegando constantemente y cambia. Eso también requeriría un tratamiento normalmente más continuo. Es otra de las consecuencias, no sé si Rosa también nos dice alguna cosa más, pero bueno. Lo has explicado fenomenal. Bueno, más o menos eso, porque ya he visto yo muchos tropiezos, eso es el problema. Estamos aprendiendo de la mitad de las cosas, ya os he dicho antes. La mitad de las proteínas tampoco sabemos exactamente qué hacen hasta que empezamos a manipularlas. Entonces es un poco más complicado. Estamos aprendiendo mucho sobre la marcha y cuando modifiquemos cosas, igual hay una cosa que funciona al principio en fase 1, fase 2 y luego se corta porque hemos visto unos efectos secundarios que no nos esperábamos. Bueno, incluso con el mismo Luxturna nos hemos encontrado cositas raras como por ahí. Entonces, bueno, hay sorpresitas que tampoco os quiero asustar, pero que os hagáis idea de que estamos hablando de que igual solo un 5% de los de fase 1 llegan a fase 3 y luego llegar a la calle, como digo, menos, ¿va? ¿De acuerdo? Entonces, estamos aprendiendo sobre la marcha. Probablemente cuando lleguen esas enfermedades maculares, la de MAE que se trate con tratamiento genético, abra una puerta para muchas más cosas, pero estamos aprendiendo un poco sobre la marcha y cambiando esto, cambiando lo otro y ver, pues, como digo, cuando llego a una casa a ver qué interruptor enciende cada luz, pues estamos en esa fase todavía un poco. Ver si toco esto por acá, qué pasa, y si toco esto otro, entonces estamos aprendiendo mucho, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que eso se va a multiplicar y yo lo estoy viendo desde que empezó, vamos, de los años 90, que casi no había nada ahora, sale por todas partes, pero que vamos un poco despacito y tropezando mucho, claro. La ciencia es mucho más tropezar y aprender de los errores que no de éxitos así totales, pues bueno, alguno habrá, pero vamos despacito, ¿de acuerdo? ¿Alguien se lanza? Yo quería preguntarle cuánto sea. Darle el micro, por favor. ¿Tiene micro ya? No, Rafael. ya. Cuando se hace un estudio genético, siempre te dan con el gen que te afecta hacia la vista o no te puedes decir, mira, no puedes comprar. Nos hemos percibido tu genética. Bueno, eso lo había dicho yo antes en mi diapositiva. Tenemos ahora mismo entre un 40-60, dependiendo un poco del fenotipo que tengas, es más fácil conseguir positividades de unas cosas o otras. Pero normalmente, hazte una idea de un 50% nos dan con el gen adecuado y otro 50% seguimos sin saber el gen. A veces está muy claro que va a ser una genética y otras, por ejemplo, yo tengo muchas drusas que supuestamente drusas juveniles y esas muchísimas veces no me sale nada. Eso ya te diría que casi un 90% no me dan con el gen. En cambio, otras cosas, pues un Stargardt, esos suelen estar bastante conocidos, esos casi siempre me sacan el gen. Una retinosis pigmentaria también te diría que casi siempre. Lo que porque muchas veces eso me dicen un 70-80% de esas de significado incierto, que no se mojan mucho de si es seguro, entonces tengo que ver si coincide, si la familia coincide en todos. Es decir, siempre, desde luego no te lo dan. Cada año, como digo, vamos sabiendo más genes, pero te diría eso. Yo diría que todavía hay un 50% de los desconocidos o más, pero cada vez son más raros. Los muy conocidos y muy frecuentes son más conocidos, pero los raros, pues que todavía hay muchísima más gente con genes poco frecuentes, esos vamos a tardar muchísimos años en saber. Pero bueno, como me decían a mí también aquí en una reunión, cada 10 años no está mal, si no te han dado positivo el primero, repetirte otra vez el test genético porque volvemos a conocer muchos más genes. Entonces, es una cosa, eso, que estamos aprendiendo y sabiendo cada día más. Bueno, y eso Rosa sabe mucho más. Pero yo sé muy pocos genes todavía. Yo voy sabiendo los que me voy encontrando. Otra pregunta. Antes habéis dicho que la decisión de España es fobia. Tengo decisión de España. Yo lo que tengo fobia es a la luz. Yo llevo a la cocina a todas las veces. Porque es un deslumbramiento. Eso. Es que son las bueno, es que no es fobia. Es que en la oscuridad no me defiendo nada. No es que la oscuridad me moleste. Pero en la oscuridad, cuando el día está así nublado, es cuando me fobia. Bueno, vale.
No, es que eso no es exactamente oscuridad. Oscuridad es si aquí cogemos, cerramos las cortinas y apagamos la luz. Yo soy capaz de salir de este cuarto perfectamente y los que tienen retinosis pigmentaria no. Esa es lo que llamamos oscuridad. Es decir, no un día nublado. Un día nublado es probablemente lo ideal para una retinosis pigmentaria. Ni me molesta la luz ni estoy en oscuro del todo. ¿De acuerdo? Esa es la condición ideal para una retinosis. Ahí probablemente no nos enteremos que tiene retinosis. Pero como apaguemos eso, lo típico, mi consulta, que es lo que digo, pasan de la calle de la luz a una consulta oscura, que está muy oscura, y tenemos una luz indirecta por allí, y ahí se nota, yo puedo salir perfectamente, pero alguien con retinosis pigmentaria ahí pasa a tocarlo todo. Esa es la gran diferencia. No es fobia, es que no me defiendo bien y no quiero salir de noche, o por ejemplo ahora en Santander que han puesto esas luces LED modernas que entre farola y farola hay una zona de penumbra total y ahí te defiendes horriblemente mal. Eso es lo que se defiende mal en una retinosis. Y la última pregunta es, ¿hay muchos equipos de investigación en España o solo son 4 gatos? Hay equipos verdaderamente fuertes en este tipo de investigación. Sí, yo te diría que en la Comunidad Valenciana hay un polo fuerte de investigación, muy fuerte, que trabajan hay gente muy buena en la Comunidad Valenciana, en Madrid también, en Cataluña, en el País Vasco. Hay bastante gente trabajando en esto. No son pocos. Cuando una recogida lo llega hace 10 años, su futuro está en las células, ¿no? Esto en 10 años de ciencia. Muy optimistas. Mira, Rafael, se ha gastado con dinero en el virus del COVID, que ahí sí lo sacaron en 8 meses. Y las células madres las han olvidado un poco. Yo es que creo que las células madre es más difícil que llegue a la clínica, es mucho más costoso y mucho más difícil. Mira, yo en los años 80 ya se empezaron los primeros trasplantes de epitelio pigmentario. Y lo que pasa es que tú pones ahí, o sea, las técnicas quirúrgicas para poner ahí tejido, para poner células, eso está dominado, que tú coges y lo pones. El problema es que no sobrevive y que no se conecta. Si tú pones fotorreceptores ahí debajo de la retina, esos fotorreceptores tienen que ver, mandarle la información a la célula bipolar que está por encima de ellas, ella a la ganglionar. La ganglionar emite un axón que se va al nervio óptico y llega aquí hasta el cerebro en medio, hasta el cuerpo geniculado lateral. Y de ahí, esa célula del cuerpo geniculado lateral emite un axón que va al córtex occipital, que al final es el que ve. ¿Y qué sucede? Que yo pongo un fotorreceptor en la retina y no se conecta ya de entrada con la bipolar. Es que no se conecta. Es que eso ya está hecho. En el año 2015 salió en todos los telediarios, los periódicos, tuvimos una maraña de gente viniendo a las consultas porque salió en el telediario que habían hecho un trasplante de retina que devolvía la visión a los ciegos. Vamos, que estamos en 2024. Sois conscientes de que esto no es verdad. Son titulares exagerados, etc. Te lees el paper, que creo que, no sé si salió en Science o en Nature, en una de las gordas, o en American England of Medicine, no me acuerdo qué revista era, pero era una de las super gordas. Y claro, eran como 18 pacientes, de los cuales 2 habían mejorado 2 letras y otros 3 o 4 habían mejorado el ojo contralateral, que me expliquen a mí cómo mejora el ojo contralateral. O sea, es que a veces nos dan noticias que son un poco titulares exagerados. Y la terapia celular nos va a costar. Nos va a costar porque no es poner ahí un tejido, es poner un tejido que la información le tiene que llegar aquí al córtex occipital. Eso es lo complicado. Eso es lo complicado y eso es lo que todavía no está resuelto. Por eso el trabajo con organoides, que no estás poniendo solo fotorreceptores, sino que estás poniendo más células de la retina, porque en la retina, bueno, esto lo cuenta muy bien Nicolás, yo ya me he perdido el número de células que hay en la retina, pero son varias decenas de tipos de retina, bipolares, ganglionares son las gordas, pero luego tenemos amacrinas, horizontales, hay un montón de células que conforman la retina, con 10 capas. Claro, esto que tú pongas ahí una célula madre y te salgan todas las células y además la célula ganglionar te dé un axón que va así por encima de la retina, se mete en el nervio óptico, te llega hasta atrás. Esto es un poco, me vais a perdonar, pero soy escéptica
de que se vaya a producir. Si tú tienes ganglionares y te ponen, pues yo qué sé, bipolares y fotorreceptores, pues a lo mejor si se consigue que se conecte con la ganglionar y la ganglionar está todavía y manda el axón, pues a lo mejor sí. Pero si tenemos atrofiado el nervio óptico, pues va a ser que no, porque al final necesitamos el cable que lleve la información del ojo al cerebro. Esa es otra condición. ¿Cómo tienes? Yo diría, para los que tienen todavía células, lo más inmediato y lo que veo que está ahí posible es la terapia génica. La específica o la inespecífica, si tenemos suerte que funcione alguna. Para los que ya no tienen células, fotorreceptores, la optogenética parece que va ahí, aunque va a ser una visión de calidad justita de momento, es decir, para que ya esté muy mal. Y luego las prótesis, y yo las veo mucho más adelantadas, las prótesis cerebrales, que las oculares, sinceramente. Veo más adelantado a Elon Musk que nos implante un chip en el cerebro y que conecte, si es que no hay desastre tras desastre, que eso es una cosa muy seria, porque estamos hablando del cerebro. Mucho antes, probablemente, que las oculares, que claro, oigo muchas cosas, pero prácticas, y ya después de la experiencia del Argus, que ha sido un poco eso, coger, sacar y dejarte colgado al año, pues hombre, eso ha sido muy feo. Como digo, la gente hackeando su propia prótesis visual a ver si conseguía que volviese a funcionar, porque me ha dejado sin nada. Es más, muchos ojos han más perdidos después, porque estamos hablando de una cirugía muy seria, de meterte eso, la prótesis por ahí dentro de la retina. Pues entonces, hacer es un poco idea. Lo más probable ahora mismo es eso. Y tampoco nos cerremos, es decir, que si alguien sale mañana con una cosa que funciona, no digas que mi esperanza es lo otro. Es decir, estemos con todas las puertas abiertas, por favor, porque realmente hay pocas oportunidades de que en los próximos 10 años funcione algo para cada uno de nosotros y mucho menos para todos. Entonces, si sale algo que funciona, pero por favor preguntárselo a los expertos, a Rosa, por ejemplo, que ya sabe mucho más lo que funciona, no eso, porque hay muchos experimentos por ahí que funciona no sé qué en Cuba, en Miami, no sé qué, las células madre de la grasa, y bueno, unos desastres ha habido por el mundo, entonces hay que tener un poco cuidado de dónde me meto, que sean grupos serios, aprobados, establecidos y una cosa seria, ¿de acuerdo? Tampoco nos gustan los experimentos, que el ojo, como digo, con lo que nos queda, digamos, seamos sagrados, ¿de acuerdo? El que tenga un resto visual que lo cuide como loro, ¿vale? En general, un truco para saber si el ensayo clínico es ensayo clínico que está regulado, sigue la normativa, etcétera, es que en un ensayo clínico está prohibido cobrar y, por lo tanto, en un ensayo clínico nunca se paga. ¿Vale? El desastre que hubo en Miami fueron pues que cogieron grasa así de aquí del abdomen y metieron las células de la grasa directamente en el ojo. Entonces perdieron muchísimos ojos, ¿vale? Y no estoy hablando de, por ejemplo, en Miami está el Bascom Palmer, que tiene 18 ensayos clínicos bien llevados. No estoy hablando del Bascom Palmer, que es el mejor hospital de ojos de Estados Unidos. Estoy hablando de una clínica que había por ahí cobrando a los pacientes por cogerles grasa de la barriga y metérsela en el ojo, que fue un desastre. Y cobrándoles por hacer este procedimiento. Entonces, os insisto, si os ofrecen participar en un ensayo clínico y os piden dinero, no es un ensayo clínico que esté regulado por el Ministerio de Sanidad, el de Ciencia, la EMA, etcétera, etcétera. Está prohibido cobrar en un ensayo clínico. Y al paciente tiene por qué pagar. Sí. Bueno, yo creo que Rafael ha puesto encima de la mesa unas cuantas cuestiones muy, muy importantes que han salido ahí durante la mañana, ¿no? Y claro, el tema de saber del acceso al diagnóstico genético es por donde hay que empezar. Claro, no todo el mundo sabemos nuestro gen o el gen que nos produce la patología. Yo recuerdo que a mí la primera vez que me sacaron sangre para hacer el estudio genético fue en el 94. Y mi gen apareció en el 2018. O sea, que imaginaros el montón de años que pasaron. Y por el medio me hicieron varios screenings, lo que contaba un poco antes Ángel, lo que hay que hacer, diferentes screenings a lo largo de la vida. Yo quería preguntarle a Ángel, ¿cómo está el tema este en Cantabria? Nosotros le pedimos al oftalmólogo que nos haga o que nos revise el estudio genético y nos mandan a genética aquí a Valdecilla. ¿Cómo es hay un acceso fácil? ¿Cómo está el tema? Pues la ley de Cantabria nos reconoce el derecho a tener nuestro diagnóstico genético. Entonces, primero hay que sacarse la ley, ir con esa y ponerla encima de la mesa. Tengo derecho a saber si eso sí. Pienso que mi enfermedad es genética, pero claro, lo tiene que decidir el médico si le parece que tiene eso, visos de ser una enfermedad genética, porque hay cosas que no lo son. Si tienes esos derechos, se te puede hacer. Entonces,
no es exigir, que esa palabra, como digo, no me gusta mucho, pero tú tienes derecho, digamos, si lo tuyo es genético y tienes varios en la familia que tienen lo mismo que tú, pues es fácil. Entonces se pide el médico, lo que pasa es que no todo el mundo, por eso yo estoy aquí por otra de las cosas y la misma charla se lo doy a mis compañeros de vez en cuando, no todo el mundo sabe pedirlo porque es, como dice aquí Rosa, los papeles son muy complicados y como digo, me lleva casi 5 o 10 minutos rellenar los papeles, entonces no es fácil, entonces claro, eso yo siempre pido, me citáis uno, pero me lo citáis con tiempo reservado porque hay que explicárselo, hay que hacer el consejo genético, hay que hacer los papeles, la burocracia, pedir el permiso. Hasta hace poco, como digo, me tenía que firmar hasta el director del hospital. Ahora ya se ha suavizado un poco la cosa y ya sabiendo que yo controlo un poco las cosas, pues ya me dejan un poco más mano libre y eso, pero la mitad del hospital, cuando di esta charla para todo el hospital, o esta otra parecida, la mitad de la gente del hospital no sabe pedirla, es decir, pocos oftalmólogos lo saben pedir ahora. Y ya del resto de especialidades, pues eso, suele haber en cada servicio una persona que lo sepa. Entonces, una cosa que sepáis nueva para todos. Es decir, cuando hemos estudiado la carrera, pues no había nada de todo esto para ninguno. Entonces, hay que ponerse al día y yo creo que también es una cosa de especializarse cada uno dentro del servicio, tener una persona de referencia para estas cosas y todos los servicios tienen que ir a esto, pero claro, eso con la escasez de oftalmólogos no es tan fácil. Como si desaparezco yo ahora, os olvidéis de que alguien sepa algo más de esto y volveríamos al caos. Yo también digo, hay que tener un registro regional, que estamos también avanzando eso, para que eso, que el día que desaparezca la gente que sabe, como digo, que haya algo que quede escrito y establecido para el futuro, ¿de acuerdo? Entonces yo, como no hay registro, ahora mismo, la otra cosa que pido es, una vez que tengamos el diagnóstico, es un informe que ponga en el diagnóstico que tengo tal gen, que tengo una enfermedad genética, que es el 35.5 en el CIE, y con eso ya es fácil localizaros en el futuro. Yo ya es la conclusión que he llegado después de pedir 5.000 veces lo del registro de enfermedades raras, es, mira, yo voy haciendo lo que puedo ahora mismo y ya esperaré cuando hagan el famoso registro, que llevo 10 años esperando por él, de cuándo lo van a hacer, porque van cambiando los gobiernos, ahora se lo paso al siguiente, ahora se lo paso al siguiente, entonces yo hay cosas que ya he decidido que, mira, se acerca la jubilación, voy a dejar las cosas establecidas y es eso, todos los pacientes tienen su informe, eso está ya en una base de datos y sobre el día que alguien quiere buscar todos los que hay en Cantabria, pues H35.5, que es el código CIE de la enfermedad, digamos, de las distrofias hereditarias, y así puedo encontrar a los pacientes el día que me falla. Ahora, como digo, el otro registro andante es Jesús, pero cualquier día nos demenciamos y dejamos de conocer a todos los pacientes. Que decir, sí, con todas las charlas que das, como digo, no me extraña. Entonces, la cosa hay que irlo estableciendo y hay que dar una serie de pasos, pero como digo, la burocracia es infinita y conseguir aquí que se mueva una sola piedra de la administración es desesperante, no os lo podéis imaginar. Yo quiero decir algo, porque llevamos como un año trabajando en la cartera de servicios. Y bueno, yo creo que ahora mismo con la cartera de servicios es mucho más fácil reclamar que todo el mundo tenga el diagnóstico genético. Yo vengo de una comunidad que está ahí al lado. Ahí al ladito y tenemos los mismos problemas, ¿no? Los pacientes que tenemos registrados son básicamente los de la unidad de control y de diagnóstico que están en el Hospital Río Ortega y luego pues que todos los de la asociación pues, o sea, han ayudado a los pacientes de la asociación a registrarse en Onero, a la asociación esta de pacientes para que estén registrados allí y en el registro de pacientes, porque son dos registros, uno es el autonómico, que al final va al registro nacional, de todos los 17 autonómicos van al nacional de cada hospital, o sea, como que bebe la información de ahí y lo mandan al nacional. No tenemos ni el autonómico. Vale, pues lo tendréis que poner, supongo. Vale, y luego tenemos el de pacientes, que este ya sí que depende de que los pacientes se quieran estar en ese registro, de manera que también se les puede encontrar allí. Y es fundamental que estéis apuntados en el registro, eso porque si no, no existís para nadie, ni para los estudios, ni para tratamientos, ni para nada. Eso es súper fundamental, estar en un registro y en la asociación, porque son los primeros que se van a enterar de algo. Es decir, es súper fundamental. Si no, no existís. Dices, ¿y cuándo van a hacer lo mío? Digo, pues estás apuntado, porque si no, no saben ni que existas. ¿Cómo que lo tuyo? ¿Quién eres? ¿Qué gen tienes? ¿Y alguien lo sabe en el mundo? Que lo sepa yo, sí, pero lo sabe alguien. Entonces eso es voluntario y lo tenéis que hacer vosotros los pacientes, ¿de acuerdo? Sí, pero yo lo que quería decir, que es que me he ido por los cerros de Úbeda, es en la cartera de servicios. La cartera de servicios son aquellos servicios que entran en la Seguridad Social y a los que tiene derecho toda la población española. La única de las pocas competencias que tiene el Ministerio de Sanidad es de tratar de que no haya diferencias entre los distintos territorios. Esta es una competencia que tiene muy pocas, pero esta es competencia suya. Y hasta ahora esto ha sido un desastre, porque dependiendo, o sea, el que tuvieras el diagnóstico genético
dependía del código postal. Incluso dentro de la misma ciudad, si había 2 hospitales, había algunos que era más fácil acceder que en otros. Y había algunos hospitales en mi comunidad donde el gerente negaba todos los estudios genéticos y tenían que reclamar los pacientes, era una odisea. Con la cartera de genética, una vez que tiene derecho el paciente, que está establecido por el Ministerio, la comunidad autónoma tiene la obligación de dar el servicio. Entonces, en el Ministerio se propusieron renovar todas las carteras de genética, de todo, o sea, no solo la de oftalmología, la de cardio, la de hematología, la de nefro, todas. Las han actualizado durante el año 2023 y 2024. Esto ya es público. Uno entra en el Ministerio de Sanidad, busca la cartera de genética y busca y viene a lo que tiene derecho e incluso el panel de genes, el tipo de estudio que se necesita para su enfermedad, porque no es lo mismo un albinismo que una neuropatía óptica hereditaria de Leber que una retinosis pigmentaria. Y entonces ahí viene el tipo de estudio que hay que hacer y un poco lo que está tratando esa cartera de genética es que que no haya diferencias en todo el territorio español. ¿Vale? Ahí hemos trabajado fundamentalmente Carmen Ayuso, Chema Millán, Jaume Català, estaba yo, Elena Vallespín, y había una persona de Logroño que era de análisis clínicos y un farmacéutico que no me acuerdo de qué hospital era. Y entre todos hemos revisado la cartera de genética. Pero vamos, el trabajo gordo nos lo hemos llevado los 3 genetistas y yo. ¿Vale? Y ese trabajo está ahí. Es muy importante que sepáis que existe, que os da acceso a si tenéis que poner una reclamación porque no se está haciendo el estudio genético, decir que la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud al que pertenecen todas las comunidades autónomas dice que eso hay que hacerlo y por lo tanto va a ser muchísimo más difícil que os lo denieguen si se da esa circunstancia. Si son familiares de riesgo, por supuesto. Claro, los que puedan ser portadores de una retinosis pigmentaria ligada a X o de una corioideremia, que tienen riesgo y que están en edad reproductora, todo eso está en la cartera. Es público, o sea, tú entras en el Ministerio de Sanidad, pones la cartera genética, filtras por oftalmología, puedes filtrar por enfermedades y puedes ver quién tiene derecho y a qué tiene derecho. Sí, pero luego la pregunta. Yo tengo 2 hijos pequeños que afectados en la periferia. ¿Vosotros cuándo consideráis que les debería hacer los estudios genéticos? ¿Esperar a que...? ¿Quién has cogido esto? Vale, yo quería preguntar, tengo 2 hijos pequeños, yo estoy afectado por periferia y quería saber vuestra opinión de cuándo debería hacerles el estudio genético. ¿Esperar a que la enfermedad se manifieste o cuando primero lo sepa mejor para poder tomar ciertas decisiones? Es que eso está regulado. Eso está regulado. Entonces, si no hay un tratamiento para la enfermedad, tienes que esperar a que sean mayores de edad. Si hay un tratamiento, puedes tomar tú la decisión, tú o tu mujer o vamos, la madre de los niños. Pero eso está en la ley, hay una ley que dice que hasta que no son mayores, si no hay un tratamiento del que se puedan beneficiar, que tienen que ser ellos los que tomen la decisión, cuando sean mayores de edad. Y hacerlo yo de forma, digamos, privada, para a lo mejor... Estaría... Mira, quizá se puede obviar ni de forma, o sea, tanto de forma privada como de forma pública, porque esto obliga a todo. Da igual que sea sanidad privada que sea pública. La única cosa que se puede alegar en tu caso es que imagínate que se están haciendo ensayos clínicos que no son específicos de gen, a los que tus hijos podrían optar si supieran si lo tienen o no lo tienen. Y entonces tú puedes tomar la decisión. Pero tiene que haber un tratamiento disponible o un tratamiento que pueda estar cerca de llegar. Si no, en principio la ley, es que lo pone muy claro, la ley de los estudios genéticos. Vamos, yo creo que tengo, en mi ordenador tengo el BOE que dice eso, ¿vale? Entonces, está regulado. De hecho... Pásame el BOE. Sí, no, sí, está no, de regulado. todas maneras, es una cosa razonable. Si no hay tratamiento, otra cosa que digo yo es que no me parece muy conveniente que agobiemos a alguien si no tiene ni síntomas
ni hay tratamiento. Si lo tiene, sí, vamos a tope a buscarlo, pero mientras no lo haya, si le dices es otra cosa que he visto yo, si le dices a un niño de 10 o 12 años que se va a quedar ciego ahora y que encima no tiene tratamiento, eso es una cosa muy seria que hay que pensarse seriamente cómo se vamos a decir. Entonces, yo sí vería hacer una exploración normal, porque en muchos casos, igual te lo puedo decir yo mucho antes, si lo tiene, es decir, hoy en día con una ACT, una autofluorescencia, en muchas enfermedades te lo puedo decir muchos años antes de si sospecho o no. Entonces, eso sí que me parece razonable, porque si alguien empieza a ver síntomas, ya puede ir persiguiendo los síntomas. No sé si lo dirá algo. ¿Pero cuántos años tienen los niños? ¿Son pequeños? No, yo a partir de los 12, 14 en la periferina, en algunos se ve, pero antes de pero los 5 o 7 años 10, no van a 12, tener 5 nada. o 7 años no van a tener nada. No van a tener nada en el fondo de ojo. Eso, y le vamos a agobiar. Exactamente. Lo único que sirve para medicalizar a la gente, y yo, de momento, hombre, que sepan un poco cómo va la familia, que tienen poco a poco, cuando vayan razonando, que tienen alguna posibilidad de tenerlo, y poco a poco ir conociendo un poco la idea y ver qué profesiones que necesitan muchísima visión y que esas igual no es muy conveniente irlas excluyendo, que no son tantas, porque realmente he conocido gente de eso con periferia, conductores, no sé cuantísimos de ellos, y que muchos hasta los 50 años pueden vivir perfectamente. Entonces, agobiar a una persona eso de 5 cuando hasta los 50 igual no va a tener limitaciones, vale. Y hay alguno que ya con los 14 ha empezado a tener los síntomas, vale, pues si tiene síntomas, vamos detrás de ellos y a perseguirlos y a hacer cosas con ellos. Pero tampoco agobiar a alguien que no tiene eso tratamiento, porque es que no le veo el sentido, sinceramente. Eso, en edad reproductiva es lo que me empieza a preocupar. Si lo vamos a transmitir a la siguiente generación, edad reproductiva, ahí fundamental. Antes, pues, ya es una cosa razonable fuera de lo que diga la ley. Antes no lo veo el sentido. Hola, buenas. Yo quería hacer, bueno, primero gracias por estas explicaciones. Creo que he entendido la mitad, pero bueno, me ha agradado ver todos los avances y todo lo que se está estudiando. Bueno, yo tengo una miopía magna desde que era muy chiquina, y derivado de ello pues tengo una agujero macular y prácticamente un ojo ya que tengo retina, y siempre me han desilusionado de hacer un estudio genético porque se sabía muy poco de la miopía magna, que bueno, mi madre también terminó casi ciega. Y bueno, yo tengo una hija solo que parece que no tiene nada, pero bueno, siempre lo del estudio genético no sé si lo he descartado porque me he desanimado o tiene sentido llevarlo a cabo. No tiene sentido. Es que aquí estamos enfocando todo a enfermedades, a distrofias hereditarias de retina que son monogénicas. Es decir, que tengas la enfermedad no depende de un único gen. La miopía degenerativa tiene un componente hereditario, pero no es un único gen. Es multifactorial. O sea, hay un montón de genes que te están influyendo en que seas miope y además factores ambientales. Factores ambientales, o sea, pues ahora mismo, bueno, había una campaña en Estados Unidos que era a los niños que empiezan a ser miopes, pues decirles, ve afuera y juega, go outside and play, ¿no? ¿Por qué? Porque los factores ambientales son muy importantes. En Singapur, que tiene un 80 o 90% de población miope, están haciendo los colegios con el techo de cristal para que les entre la luz natural. Quiero decir que no es una enfermedad monogénica en la que seas enfermo o no dependa de un único gen, sino que depende de que tú hayas heredado unos cuantos genes y sobre esa predisposición genética factores ambientales. Entonces, no es una enfermedad en la que hagamos estudios genéticos. Los estudios genéticos que se hacen en enfermedades multifactoriales como la de MAE o la miopía son estudios poblacionales. Coges una población y miras en esa población cuáles son los genes que más están influyendo. Por ejemplo, se sabe que en Europa los genes que nos producen miopía degenerativa son distintos que en población asiática, que en población, no voy a decir solo chinos, porque es todos los, o sea, ni siquiera asiáticos, porque no son los de Irán, ni los de Irak, ni los indios, son los asiáticos de ojos achinados, o sea, los de Vietnam, Corea, Japón, China, Singapur, etcétera, etcétera. Esas poblaciones tienen un 80-90% de miopes, ¿eh?
Y en Europa, una de las regiones que más miopes tenemos es en toda la región mediterránea. En España se estima entre un 25 y un 29% de población miope. De esos, el 20% tienen miopías elevadas de más de 6, que es donde aparece patología, ¿vale? Pero de más de 6 tenemos miopes de 15, de 20, de 25. Claro, cuanto más miope eres, peor. ¿Y qué es la miopía? Pues un alargamiento del ojo. El ojo se hace más grande de lo normal, ¿vale? Entonces, los niños, ¿cómo tienen que ser? Hipermétropes. Tienen que tener el ojo pequeñito, porque son niños. Y su cuerpo es pequeño y su ojo también, ¿vale? Si un niño con 6 años es miope, este va a llegar a ser un gran miopón. Y es ahí donde estamos actuando, recomendando que salgan a jugar mucho, que cuidado con las pantallas, cuidado con estar todo el rato mirando de cerca, porque todos esos factores ambientales les pueden hacer llegar a ser todavía más miopes, ¿de acuerdo? Entonces, la miopía degenerativa, para que te hagas una idea, es una de, o sea, no tiene nada que ver con todo lo que estamos hablando aquí. Es una de las 5 enfermedades que se ha propuesto la OMS que tiene que actuar sobre ella porque se está convirtiendo en una auténtica epidemia. No es una enfermedad rara, es una enfermedad súper prevalente, sobre todo aquí en España. En España tenemos una cifra de miopes alta, ¿vale? Y los miopes tenéis más patología. Cuanto más miopes, más patología. Maculopatía atrófica, maculopatía traccional, maculopatía neovascular. Y ojo, que muchos miopes, y esto también quiero aclararlo, dicen, ¿y yo que tengo una edema neovascular o una edema húmeda? Perdón, una edema húmeda o una edema seca. Ojo, la degeneración macular miópica es miópica, no es degeneración macular asociada a la edad, son dos enfermedades distintas, con un aspecto distinto y con un pronóstico distinto. Pero sucede que en las dos puede darse atrofia de la mácula o una lesión neovascular que tratamos con antiangiogénicos, pero son enfermedades distintas. No le apliquéis el término húmeda y seca a la miópica, que no es de mal, ¿de acuerdo? O se lo podéis aplicar, pero entendiendo con la cabeza de qué es lo que estáis hablando. ¿De acuerdo? Para que os hagáis un poco de idea con la miopía, esas poblaciones que ahora tienen el 80-90% del sudeste asiático, el problema es que hace 100 años, 150 años, solo el 5% de la población era miope. Entonces, la genética es más o menos la misma. ¿Qué ha cambiado? Pues los factores ambientales. Entonces, la parte genética que influye, pues dicen un 5, un 10, un 20%. El resto es ambiental y sobre todo que nos hemos encerrado, digamos, en nuestras casas. Hablando un poco de todo esto, evidentemente no todo es genética. Y en esto de la miopía, yo creo que se está demostrando día a día, ¿no? Pero por eso yo quiero también incidir que no todo es genética y la importancia también de mantener revisiones anuales y revisiones de alguna manera completas, ¿no? Los fondos de ojo, bueno, un poco todo lo que también incorporar electrofisiología, por ejemplo, en los casos de, como contaba Pedro con el tema de los niños pequeños, hay que hacer un seguimiento también de que ahora otras pruebas nos pueden dar pistas sin tener que ir a la prueba genética, ¿no? Y sobre todo a lo mejor en estos casos que son dominantes, ¿no? Y la importancia de un buen seguimiento, ¿no? Un buen control con al menos una visita al año o como mucho cada 2 años para bueno, completar esas pruebas y ir viendo el desarrollo de la patología, ¿no? Y para intentar mantener nuestra visión en el mejor estado de forma posible, porque pueden aparecer también otras complicaciones, ¿no? Estamos hablando que al principio todos tenemos una visión más o menos normal, pero bueno, luego va apareciendo lo que es la baja visión, ¿no? Y tenemos que ser capaces de mantener nuestra retina, nuestra visión en el mejor estado de forma. Sí es importante hacer hincapié en el tema de las revisiones anuales o como mucho cada 2 años, ¿no? Yo creo que es importante también hacer mención de este tema, ¿no? Y llevar una vida sana, acordarnos de hacer ejercicio, bueno, y llevar una vida también, es muy importante. Se acerca el micro. Sí, espera, que se cayó la funda, Perdón. aquí en el trasvaso. Entonces eso, no hay que fumar, hay que hacer ejercicio y luego hay que adaptarse a lo que tenemos, ¿de acuerdo? Otra cosa importante, no hay que encerrarse en casa y desesperarse y ponerse a llorar, que eso, como digo yo, lo admito una semana. A partir de ahí hay que adaptarse a vivir, que se puede vivir. Aquí Andrés es el ejemplo principal, que hace 100.000 cosas más que todos los demás, como digo,
y Jesús, que llevan una vida pues súper activa, ¿de acuerdo? Es decir, hay que vivir porque realmente los tratamientos, muchos están muy lejos, ¿de acuerdo? Entonces yo animo a la gente eso, a seguir haciendo cosas, a adaptarse y a tener una mente abierta a los tratamientos. Que hoy decimos esta cosa, pero igual mañana viene otra cosa que nos adelanta. Entonces, por favor, yo veo mucha gente cerrada en que yo solo quiero este tratamiento. Digo, no, estamos abiertos al futuro, a lo que venga y a lo que funcione. Bueno, yo quiero decir que aquí hoy estamos demostrando, todos los que estamos aquí en esta sala hoy, estamos demostrando que somos gente, bueno, pues capaz y con ganas de estar al día, de conocer gente, de pasarlo bien, de disfrutar de la vida y de sobre todo estar atento a lo que nos pasa, ¿no? Y estamos apoyando lo que es el trabajo conjunto de las asociaciones, ¿no? Que siempre es importante estar organizados, ¿no? Para poder que nuestra voz llegue también cuanto más lejos posible, ¿no? Y a donde tiene que llegar para que podamos seguir avanzando, ¿no? Para que haya más investigación. Antes también lo comentaba Rafael, ¿no? ¿Qué pasa si en España hay investigación o no? Pues gracias a los que estáis aquí y a vuestras familias y a la gente que está aquí también, como con los profesionales del Servicio de Salud de Cantabria y Rosa y en Valladolid, pues tenemos un proyecto de investigación pionero en el mundo, que es el proyecto de la periferina, ¿no? Que precisamente en la reunión del año pasado con la Fundación Americana Lucha contra la Ceguera y en Los Ángeles, pues la verdad es que se felicitó, ¿no? Al doctor Cuenca y a todo el equipo bueno, y a todos los que estáis aquí que habéis participado, dando vuestras muestras, yendo a revisiones, haciendo estudios genéticos, molestando también a Ángel ahí para que haya todas las pruebas bien hechas y, bueno, algunos yendo a ver a Rosa y apareciendo otros genes. Bueno, yo creo que ahí la investigación la hemos hecho gracias entre todos. Si no estáis aquí, si no está Jesús ahí dando para que la periferina se tenga en cuenta, pues no habría el proyecto de investigación del doctor Cuenca en Alicante, ¿no? Que ya os digo yo que en la reunión del año pasado en California, bueno, las felicitaciones fueron, os podéis imaginar, y vamos, muy adelantado incluso a lo que se estaba haciendo en Estados Unidos. Pero bueno, yo recuerdo a Rosa cuando vino de Murphy, de Londres, con sus primeros trabajos en conejos y en ratones, ¿no? Y bueno, y ahora ya, pues fíjate, haciendo ensayos con células madre. A ver, yo creo que tenemos que estar orgullosos del trabajo realizado en estos 30 años. Y hemos llegado hasta donde hemos llegado. Tenemos una terapia. ¿eh? Tenemos una terapia que, vamos, personalmente, hace 30 años cuando salíamos públicamente a la prensa y decíamos que queríamos devolver vista perdida, hacer que las personas volvieran a ver, nos trataban medio de locos, ¿no? Y ya visteis el año pasado ya Nova, ¿no? Cómo han recuperado muchísima visión, ¿no? ¿Es el primero? Pues vale, que vendrán otros, pues también. Habrá que seguir insistiendo para que